Perdón. Entonces, Claudio, bueno, iniciamos nuevamente nuestro segundo segmento. Bien. Entonces, aquí habían unas preguntas en el chat, creo. Voy a leerlas rápidamente como para que tú te des cuenta. A ver, acá. Ay, Dios mío, perdón, porque es que se me perdieron. Acá ya. Por favor, preguntar si la fibrosis pulmonar, por qué se da y si tiene opción de mejorarse. La otra pregunta que nos hacen es cómo eliminar los espasmos musculares y qué pasa con el exceso de peso. Olga nos plantea que qué pasa cuando hay fractura de clavícula. Y aquí, bueno, aquí vienen los comentarios de la charla y bueno, pero eran las preguntas que habían quedado como pendientes. Entonces, Bien. dale, Claudia. ¿Cuál era la primera? Ahora se me fue. Ya te digo, un segundito. Un segundo, por favor. Entonces, acá. Fibrosis pulmonar. Sí. Aguarda un segundito, para que se me desconecta la batería. Sí, porque nos puede... Ahora sí, salir. se Dale. apaga la computadora. Entonces, cuando hablamos de por eso vamos a llegar cuando lleguemos al pulmón, fíjense que pasamos el riñón, pasamos el hígado, ¿sí? Cuando hablamos del pulmón, ¿sí? Entonces, cuando hay una fibrosis, ¿no? Hay algo que está fibrosado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la energía del pulmón, el pulmón tiene que ver con el metal. Un momentico ya. Si me das tiempito, ¿sí? Si hablamos que lleguemos al metal, que tiene que ver con el reino mutante del pulmón, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito ahí de los recuerdos, de la melancolía y la tristeza, que tiene que ver con la energía, con esa energía disfuncional del metal, ¿no? Que se quedó en el eterno pasado, ¿sí? Entonces, la nostalgia tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, cuando hablemos un poquito del metal, ¿sí? Hablamos un poquito del pulmón. Pero cuando hay una fibrosis, fíjense, hay algo que se está comiendo el órgano, ¿no? Hay algo, ¿no? Hay algo que se está comiendo el órgano, ¿no? Se están formando como cavernas, se llaman cavernas, ¿no? Entonces, hay que detener ese proceso, ¿sí? Ese proceso hay que detenerlo. Y hay, por lo general, hay ácidos que están saturando, ¿sí? Que está saturando la energía del pulmón, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono, ¿sí? Hay más dióxido de carbono que oxígeno que entra, ¿no? Entonces hay que descontaminar la energía del pulmón, que es la energía del metal. Entonces hay que hacer un trabajo interno, muy profundo, ¿sí? Muy profundo, porque el pulmón es el maestro de la energía, es el maestro del aliento. Entonces, si vos tenés un pulmón bajito, ¿sí? Bajito de energía, es un organismo débil, ¿sí? Y ahí reside gran parte del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, todo lo que es, que todavía no llegamos a ese, ¿no? Pero ya vamos a llegar, tiene que ver con esa energía de los recuerdos, ¿sí? El pulmón tiene que ver con por eso hablamos de esa energía del pasado, ¿no? Del presente y del futuro, porque es la conjugación de esos tres momentos, pasado, presente y futuro, se conjugan en el hoy, en el aquí y en la ahora, ¿sí? Entonces, son personas que se quedaron allá en el eterno otoño, ¿no? En el metal tiene que ver con eso. Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí? Y hay que trabajar los ácidos del cuerpo que están quemando, hay mucha acidosis celular, y hay que hacer un trabajo de limpieza interna, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un ácido dentro del cuerpo? Quema. Entonces te está quemando el cuerpo, ¿no? Entonces te está avisando que algo está quemando, ¿sí? Entonces hay que cambiar, hay que replantearse muchísimas cosas. Alimentación, la respiración, hay que trabajar la respiración, la alimentación, y hay que hacer un trabajo de desintoxicación. Hay que desintoxicar el cuerpo, ¿sí? De ácido. Entonces, sugerencia, andate a Barranquilla, Cartagena, hacete baños naturales, o si no te vas a hacer baños termales, ¿sí? O si no, hacete en una bañera, ¿sí? En una bañera de 80 litros, te pones 2 kilos de sal, ¿sí? Sal marina, ¿sí? Bien caliente, y te metes adentro. Entonces vas a ver cómo abren los poros, ¿sí? Y el pulmón empieza a eliminar los ácidos del cuerpo, y cuando salís de la bañera, ¿sí? Vos ves que el agua queda negra. Entonces eso se llama acidosis celular, queda la grasa en el agua. Entonces el cuerpo empieza a oxigenarse, empieza a eliminar, se llaman los radicales libres o los ácidos del cuerpo, ¿sí? Entonces
todos esos son los ácidos que quedan atrapados en el cuerpo, ¿sí? Entonces, esa es una forma natural de eliminarlos, ¿sí? Entonces tenés un tratamiento natural, ¿sí? Para purificar los órganos, ¿sí? Entonces vos ves que el agua queda gris, negra, ¿sí? Negra, ¿por qué? Decir, pero yo estoy limpio, ¿no? ¿Qué pasa? Eso es todo lo que hay adentro. Entonces se empiezan a tapar los filtros, y tenemos 5 filtros, ¿sí? Entonces hay que limpiar los filtros, hay que limpiar el riñón, hay que limpiar el hígado, hay que depurar el hígado, hay que trabajar el vaso, hay que trabajar la energía del pulmón, y hay que erradicar el sufrimiento, ¿sí? Dejar de sufrir, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa afuera y qué es lo que pasa en tu interior? ¿Sí? Hay un contagio masivo de muchas energías, ¿sí? Hay que hacer un trabajo de descontaminación, ¿sí? Entonces, y fíjense, yo te lo digo entre comillas, ¿no? Entonces, eliminamos, ¿sí? Eliminamos, entre comillas, la basura emocional. Esa es basura emocional, ¿sí? Que tiene que ver con los ácidos atrapados en el cuerpo. Un ácido quema, ¿sí? Entonces, un ácido te quema el pulmón, ¿sí? No encontrás el bichito, entonces te dicen fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué? Porque no sé de dónde vino, ¿no? No hay algo que se ve pero hay una energía que está quemando tu órgano, ¿sí? Entonces, cuando uno más consciente se empieza a cuidar, ¿sí? Empieza a prevenir, ¿sí? Por eso la medicina tradicional oriental trabaja en la prevención, ¿sí? En la prevención, por eso dice que el arte mayor es trabajar en la prevención, por eso es un arte, ¿sí? La medicina tradicionales orientales son artes, ¿sí? Es uno de los mayores artes, ¿sí? Entonces hay que cuidar ese pulmón, ¿sí? Ahí está la residencia de toda la energía, ¿sí? Entonces, y ahí está todo, después, ¿no? Trabajar el proceso de purificación, proceso de respiración, ¿sí? Proceso de depuración, ¿sí? Para eliminar todas esas chatarra emocional, por decirlo así, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay lo que se llama un adoctrinamiento biológico, ¿sí? Biológico social, ¿sí? Entonces todo eso se queda pegado en tu cuerpo, ¿sí? Esas energías quedan apegadas en tu cuerpo. Entonces vos estás en modo apego, modo dependencia y modo sufrimiento. Entonces el pulmón sufre, ¿sí? Porque ahí tenemos la residencia de toda la capacidad. La parte cardiopulmonar está aquí, ¿no? La residencia de la energía. Sí, Aquí más o menos la idea. Es más profundo, chicos, pero yo hago como una... ¿sí? No para que se castiguen, sino que se den con el látigo, sino para que vean, ¿sí? Para que uno sea más consciente, que los órganos son, la medicina tradicional oriental, los órganos son la residencia de lo sagrado, los cofres, los tesoros los llaman, ¿sí? Y las vísceras son los vehículos, lo funcional. Entonces hay que cuidar esa luz, hay que cuidar esa energía y hay que cuidarse a sí mismo. Entonces tu cuerpo se transforma en ese templo, ¿sí? En ese templo, ¿sí? Entonces somos seres templarios, ¿sí? Seres templarios. Dime. La otra dice cómo eliminar el espasmo muscular. Y recordarle antes, Claudio, a los compañeros que en el chat está el formulario de asistencia. Por favor, compañeros, diligenciarlo. Entonces, vamos con la pregunta de cómo eliminar los espasmos musculares y el sobrepeso. Bien, entonces el espasmo muscular es una contracción del músculo, ¿sí? Hay muchas formas, ¿sí? Una de las formas es trabajarlo con la acupuntura, ¿sí? Una de las formas es trabajarlo con la acupuntura. Entonces vos decís, empezás a comprender un poquito el cuerpo, ¿no? Tengo calambres musculares, ¿no? Tengo calambres musculares, tengo espasmos musculares, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es un espasmo muscular? Es viento contraído. Entonces tengo un nudo en la espalda, ¿sí? Tengo un nudo en la espalda. ¿Qué es? Viento. Entonces, a través del trabajo con la Artemisa, se libera el viento y se sopla, ¿sí? Se sopla en el espasmo muscular. Entonces, hay una acumulación, ¿sí? Depende del espasmo, ¿no? Entonces hay una acumulación, vamos a decirlo así, ¿sí? Que suene como bonito. Hay acumulación de rabietas en un lugar, ¿sí? Entonces el viento se contrae y queda ahí, ¿sí? Entonces, ¿sí? Te marca el cuerpo la energía, te marca la energía, ¿sí? Entonces hay que trabajar esa información. Pero también se trabaja con la acupuntura, se trabaja con la moxibustión, se trabaja con el masaje, ¿sí? Se trabaja con el masaje, ¿sí? Relajar, suavizar, ¿sí? Suavizar. Entonces, nosotros hablamos de suavizar los humores, ¿sí? Cuando hablamos de suavizar los humores, a través de las técnicas, ¿no? Hablamos de suavizar, esto es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Flexibilizar, ¿sí? Flexibilizar, armonizar, equilibrar, depurar, desintoxicar, ¿sí? Entonces hablamos de todo eso, ¿sí? Con respecto a la alimentación,
ahí trabajar todo lo que es la impronta del alimento, ¿sí? Entonces, una de las bases de la alimentación, ¿sí? Una de las bases, la base principal de la alimentación es la respiración. Entonces, ahí tenés como la técnica, ¿sí? Para trabajar la respiración. Entonces, ¿por qué? Fíjense qué bonito, que es lo que vamos a hacer después. Entonces, cuando vos trabajás la respiración, ¿sí? La llevás al chao inferior, debajito del ombligo. Entonces, vos decís, yo no puedo dejar de pensar, ¿sí? No puedo dejar de pensar en... entonces me pongo a hacer meditación y aparece que la comida, que tengo que preparar la comida, que la factura del teléfono que hay que pagar, que tocan el timbre, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la mente está pensando todo el tiempo. Entonces, pero fíjate una cosita, yo te digo, ahora, sentate en una posición tranquila, cómoda, si con los pies cruzados mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cortan los circuitos energéticos en los pies. Y la meditación tiene eso, viene la posición del Buda, que está sentado siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Anula, ¿sí? Anula la circulación de la sangre y energía que lleva, ¿sí? Que llega de la cintura para abajo. Entonces, todo el movimiento de sangre se mueve de aquí para arriba. Entonces, cuando hablamos de la respiración, ¿sí? La respiración, yo te digo ahora, visualizala. Cuando vos visualizás la respiración como un haz de luz que entra, vos estás pensando en la respiración. Entonces dejás de pensar en lo otro. Entonces estás activando el proceso de la respiración. Entonces la respiración, ¿sí? El movimiento de la respiración se conecta directamente con el riñón. De una. Entonces la respiración baja, ¿sí? Tomás el aliento y la bajás hacia los riñones y ahí se activa la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia, ¿sí? La esencia, cuando hablamos de la esencia, ¿sí? Hablamos, ¿sí? Hablamos de el banco de información, ¿sí? En la esencia, en el riñón está el banco de información del espíritu humano. Ahí está toda la información. Ahí está toda la información de la vida. Entonces vos tenés un banco de información. Ahí tenés todos los procesos emocionales, todos los procesos sentimentales, todos los procesos psíquicos, ¿sí? Y todo el proceso y el camino evolutivo. Entonces te digo, hacé meditación y encima es gratis. No tenés que pagarle a nadie para hacerla, ¿sí? Entonces, el espíritu humano es el banco de información donde guarda todos los procesos, creas o no en la encarnación, creas o no, no importa lo que creas, lo importante es que creas en vos. Entonces, la respiración es el vehículo de la experimentación en tu nuevo camino. Entonces, ¿por qué? Porque gracias a esa respiración yo voy a ver los contrastes de la vida, ¿sí? Entonces, ¿y qué haces? Cuando trabajas en la respiración, entras en un movimiento de depuración de las emociones, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Porque la nueva información que llega a través de la respiración trabaja el movimiento emotivo, trabaja toda la parte visceral, y cuando haces un trabajo interno, ¿sí? Interno y profundo, vos te volvés un ser, y esto es muy bonito, ¿no? Más conciliador, conciliás con la vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la respiración, ¿sí? Se conecta directamente con el riñón y activa la esencia de la vida. Entonces, la esencia de la vida, ¿sí? Entonces, la esencia de la vida no es sufrimiento, la esencia de la vida no es dependencia, la esencia de la vida no es apego, la esencia de la vida es la libertad. Entonces, la libertad en un proceso natural de la vida, ¿sí? Eso es, ¿sí? Eso es lo que activa. Entonces, la mente es algo maravilloso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque gracias a la respiración, la mente fija el pensamiento del espíritu y cambia tu realidad. Entonces, yo no estoy enfocado en la emoción negativa, yo estoy enfocado en algo más profundo, con una perspectiva totalmente diferente, ¿sí? Entonces, a través de la visualización, ¿sí? De la visualización, ¿sí? Vos, por medio de la visualización, la pantalla mental se amplifica. Entonces creás tu presente, ¿sí? ¿Se acuerdan que preguntó ¿sí? ¿Qué tiene que ver el pulmón, una fibrosis, ¿no? Entonces tiene que ver con no quedarte anclado al pasado, ¿sí? No quedarte anclado al pasado. Entonces creás tu presente, y si creas tu presente, te moves hacia adelante para el futuro. Entonces, solamente con la respiración. Entonces, cuando vos llevas la respiración, haces un proceso de inspiración, ¿sí? Bajás la respiración, la visualizás, como si fuera una luz que baja, ¿sí? Entonces la estás viendo. Entonces activa tu esencia, ¿sí? Y tu esencia no tiene nada que ver con esas emociones disfuncionales, ¿sí? Entonces cuando activa esa energía espiritual, las emociones quedan relegadas a un segundo plano, porque la perspectiva es mayor, ¿sí? Entonces,
trabaja en esa depuración, de esa depuración emocional, ¿sí? Entonces, ¿y qué te hace? Te confronta. La meditación empieza a confrontarte con tu realidad, ¿sí? Y ahí, de esa confrontación, surge una nueva verdad. Entonces, ¿qué es lo que necesito para mi vida? ¿Y qué es lo que no necesito? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cambia las prioridades. Lo que necesitabas ayer, hoy ya no lo necesitas. No lo necesitas. Entonces, ¿y qué te das cuenta? ¿Qué es lo que pasa afuera y qué es lo que pasa dentro de mi interior? Y vas a ver que hay dos realidades totalmente diferentes, ¿sí? Dos diferentes que hay que armonizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos en este planeta, vivimos en este país, vivimos con estas personas, interactuamos, ¿sí? Interactuamos, pero eso no quiere decir que yo, por lo que pase afuera, quedo arrastrado por esa emoción, ¿sí? La idea, lo que pregunta la compañera sobre la alimentación, ¿sí, Dori? Sobre el sobrepeso. El sobrepeso. Entonces, te digo, mira, te hablo de primer movimiento de energía, ¿sí? Hablamos del miedo. Entonces, ¿qué hace? Las personas cuando se empiezan a proteger del miedo, empiezan a engordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez voy formando más barreras, más barreras, más barreras, ¿sí? Más barreras. Entonces, cuando trabajo la alimentación, ¿sí? Entonces tengo que trabajar esa parte emocional y tengo que hacerme, ¿sí? Hacerme cargo, ¿sí? de esos desequilibrios, ¿sí? Entonces, y también hay tres formas, ¿sí? De trabajar. Una es lo que dijimos recién, trabajar la respiración consciente, ¿sí? Conciencia, ¿sí? Conciencia, ¿sí? Entonces, porque a través de la respiración vas a cimentar la vida que vos querés, ¿sí? Otra cosa es trabajar los vínculos, ¿sí? Lo que dijimos al comienzo, ¿sí? ¿Cuáles son los vínculos que me nutren? ¿Y cuáles son los vínculos que no me nutren? Y si no me nutren, ¿por qué los mantengo? ¿Sí? Entonces yo no digo que saques a nadie de tu vida. Si no me nutren, ¿por qué no lo puedo transformar? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué aparece eso? ¿Sí? Y trabajamos el tercer momento, que es la alimentación en el plano sólido, ¿sí? Entonces, ahora sí hablamos de qué? De la alimentación. Entonces, ¿qué comes? ¿Sí? Entonces, en la clase pasada, ¿sí? Dijimos que la humanidad vibra en dos sabores, ¿se acuerdan? Vibra en el sabor salado y en el sabor dulce. Todavía no llegamos a este, pero bueno. Entonces vos ves cómo vibra la humanidad entre el miedo y la obsesión. Esos son los dos energías emocionales disfuncionales que se materializan en las realidades de las personas. Entonces la gente, ¿sí? Acentúan la alimentación en base al salado y en base al dulce. Entonces, y cuando hablamos de lo que más estanca la energía, son las harinas, ¿sí? Son las grasas, ¿sí? Y son los dulces. Entonces, mientras más dulce, más obsesión. Mientras más salado, más miedo. Entonces, esos son los sabores que vibra la humanidad, ¿sí? Entonces, y de ahí construiste un mundo, ¿sí? Entonces, las grasas, las harinas y los dulces producen mucha obsesión. Entonces, cuando vos estás un poquito ansioso, ¿qué querés? Dulce. Entonces, y voy, y sigo con el dulce. ¿Por qué? Porque estás ansiedad, entonces genera obsesión. Entonces, cuando hablamos de la energía del pensamiento, ¿sí? El pensamiento tiene que ver con el canal del vaso, ¿sí? Porque es el único circuito que llega directamente que tiene que ver con la residencia del pensamiento. Entonces, todos los procesos obsesivos y mentales están ligados, ¿sí? Al vaso, ¿sí? A la desarmonía, por decirlo así, ¿sí? Entonces, y vos alimentás de obsesión en obsesión. Entonces, un pensamiento se sigue alimentando del mismo pensamiento siempre. Por eso dice la tradición de Oriente, ¿no? Si un pensamiento dura por la cabeza más de 3 segundos, ¿sí? Ya pasa del pensamiento pasa a un proceso reflexivo y después aparece la obsesión. Entonces, muchas harinas, muchas grasas y muchos dulces generan estancamientos de la energía. Entonces, ¿qué producen? Obesidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estancan la humedad. La humedad se estanca en el cuerpo, se estanca en el cuerpo. Y si hay mucha humedad en el cuerpo, enlentece las funciones. Al haber mucha humedad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La sangre que tiene que fluir de una forma normal se va haciendo cada vez más espesa. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? ¿Sí? Los movimientos son más lentos. Entonces las personas cuando hay en un estado de sedentarismo imperante, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? No se quieren mover, ¿no? ¿Sí?
la mayoría, la base de la alimentación, ¿sí? Son los dulces, ¿sí? Las harinas, las grasas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? La energía cada vez más se va estancando, hasta que llegan al movimiento, ¿no? Hasta que no hay movimiento, entonces se quedan quietitas, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Entonces, habíamos hablado un poquito de cuál es, entonces te dicen, vaya al nutricionista, vaya ¿cómo es? Al auriculoterapista, ¿no? Entonces, vos podés ir a donde vos quieras ir, ¿sí? Pero si no hay convicción, ¿sí? No hay convicción, no hay decisión, no hay transformación, todo lo que hagas, ¿sí? Todo lo que hagas va a ser algo de momento, ¿sí? Pero el cambio tiene que ser profundo. ¿Por qué? Porque en los procesos donde las personas dejan de comer, ¿no? Hay personas que son comedoras compulsivas, fumadores, jugadores, tomadores, ¿sí? Hay de todo, ¿sí? Entonces hay que llenar esos vacíos con algo. Entonces lo lleno con personas, lo lleno con lo que sea, ¿sí? Entonces hay que hacer un trabajo de ayuno y hay que empezar a depurar el organismo. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es, hay uno. Entonces hay que trabajar el vacío, por eso el vacío tiene que ver con el estómago, ¿sí? Es la residencia del vacío. Entonces no es la cantidad que comas, sino es la calidad de lo que comes. Cantidad, calidad, cualidad. Entonces cuando hablamos de la palabra ayuno, entonces la única estructura que te da la cantidad, la calidad y la cualidad de la alimentación está en la estructura dentaria. Entonces, y ahí te ahorraste de ir al dietólogo, al nutricionista, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los dientes está cantidad, calidad y cualidad. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado un poquito de la dentadura, ¿sí? Tenemos molares y premolares, ¿sí? Incisivos y caninos. Y ahí tenés la proporción de la alimentación. La mayoría de los dientes son molares y premolares, que son como 20. Entonces ahí tenés la base de la alimentación, ¿cuál sería? Grano. ¿Sí? Esa es la base de la alimentación, el cereal. ¿Sí? Después, ¿cuál es? Entonces ahí tenés el 60% de tu base, ¿sí? De tu base de la alimentación serían los granos, o las legumbres, ¿sí? El 30% son los incisivos son para desgarrar las frutas y las verduras, y los caninos, que son 4, ¿sí? Que son 4, son 2 arriba y 2 abajo. Entonces ahí tenés, ¿para qué? Para carnes variadas. Entonces tenés 60% de granos, un 30% de frutas y un 10%, o un 35% y un 5% de alimentación de carne. Pero nosotros variamos la cantidad, la cualidad de la alimentación, ¿y qué hacemos? Invertimos las proporciones. Entonces cuando hay mucha alimentación en base, ¿no? a carnes, ¿no? Las carnes producen muchos ácidos en el cuerpo, ¿sí? Muchos ácidos en el cuerpo, y los ácidos queman en el cuerpo, ¿sí? Entonces, vos decís, uy, mira, tengo una dermatitis, tengo una psoriasis, tengo acné. ¿Qué significa eso? Que el fuego del ácido sale y quema la piel, ¿sí? Entonces, el ácido me está corroyendo el pulmón, ¿no? Tengo una fibrosis, ¿no? Entonces, el ácido quema, ¿sí? Las vainas, ¿sí? Entonces se producen ya enfermedades más complejas, ¿sí? Depende de dónde queme el ácido, ahí te vas a dar cuenta qué circuito o qué información se va anulando, ¿sí? Entonces, el ácido graso, ¿sí? Hay mucho ácido graso en el cuerpo, ¿sí? Hay mucho ácido úrico en el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi dieta es carne. Entonces, ¿qué va a haber? Mucho ácido úrico, el ácido te está quemando, entonces, y el ácido queda en el cuerpo, se cristaliza, ¿no? Va y viene, entonces duele la rodilla, de la rodilla pasa al tobillo, del tobillo va de la articulación en articulación, porque no se puede disolver. Entonces hay que hacer un trabajo de depuración. ¿Bien? Entonces, esa es la idea de la alimentación. Ahí tenés la base de la alimentación, ¿sí? La base de la alimentación. Pero hay que ser consciente también que nosotros venimos de clanes, ¿sí? De clanes. ¿Qué significa que venimos de clanes? Venimos de clanes de personas que son cazadores, otros que son agricultores, otros que son pescadores. Entonces cuando digan, no, yo quiero ser vegano, ¿sí? Entonces bueno, yo voy a empezar a ser vegano y me transformo en vegano y vos te enfermas a los 2 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un componente sanguíneo hereditario
que hay que hacer la transición, pero desde la conciencia. Entonces vos podés hacerlo, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, no, yo no puedo dejar de comer carne. ¿Y por qué? Porque el componente sanguíneo viene de un clan de la familia de cazadores, entonces ya tiene un componente hereditario mayor que otro, ¿sí? Entonces, cada uno, ¿sí?, tiene una base de alimentación totalmente diferente, cada uno es consciente de lo que come, y también cada uno sabe que vive en un país o en un continente o en unas regiones donde se desarrollan diferentes tipos de alimentación. Entonces, y el ser humano es lo más adaptable que hay, ¿sí? Se adapta a todo lo que hay, ¿sí? Adapta a todo lo que hay. Pero los procesos, las transiciones tienen que ser armónicas, ¿sí? Armónicas. Entonces yo no puedo dejar de comer carne un día para otro. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero cada uno tiene un proceso, ¿sí? Tiene una transición, ¿sí? Por eso se llama la transición de la conciencia, ¿sí? No se va a poner calzón. Chao. Qué pena, se abrió un micrófono. Bien, más o menos queda la idea. Entonces tienes, mirá, 60% de carnes y de granos, ¿sí? Entonces por eso Oriente habla, la base del alimento es el cereal. La base del alimento es el cereal. Entonces el cereal nutre la energía del centro, del vaso, ¿sí? Y el vaso es el gran distribuidor. Y el vaso es el único órgano que puede suplantar a los demás sabores. Entonces miren una cosita. Yo te digo ahora, te digo otra información, ¿no? Yo sé que es muy complejo esto, ¿no? Pero te digo, mirá, lo que nutre a los órganos no es la cantidad de lo que comes, ¿sí? Entonces vos te querés comer, si vos te comes el arroz con los chicharrones y las papas, ¿sí? Puedes comerlo, pero no es la cantidad, es la calidad. La calidad está determinada a través de los sabores. Lo que nutren los órganos son los sabores. Los sabores son los que equilibran los humores, ¿sí? Cuando está, fíjense una cosita, como dice el Sowen, ¿no? Cuando están los humores, ¿sí?, los sabores nutren a los órganos y los órganos están en armonía, los humores, ¿sí?, están en paz. ¿Qué significa? Que están equilibrados. Entonces los procesos emocionales son más armónicos, son más estables, ¿sí?, son más estables. A que decir, yo te digo, ahora vamos a hacer una dieta, te digo, vamos a pesar 20 gramos de esto, 15 gramos de esto, 20 gramos del otro. Entonces, ¿vos qué haces? Si yo te digo, una dieta te va a generar más obsesión, ¿sí? Más obsesión. Y vas a ver que la dieta solamente lo tomás a partir del alimento, que es el último plano, es el plano terrestre. Pero las emociones no las trabajás, entonces los desequilibrios emocionales producen los rebotes, ¿sí? Entonces, lo que no comías antes, te terminas comiendo el doble, ¿sí? Te terminas comiendo el doble. Lo que no fumabas antes, te terminas fumando el doble. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que equilibrar las emociones. Las emociones en cualquier proceso, ya sea de exceso de alimento, de exceso de cigarrillo, de exceso de lo que sea, ¿sí? Los excesos son los que dañan los órganos, ¿sí? Los excesos. Entonces, todos los excesos dañan. Entonces, los excesos hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque es lo que mantienen, ¿sí? ¿Sí? Entonces las emociones van de aquí arriba, entonces voy de la euforia total a la depresión más profunda, ¿sí? Entonces hay que equilibrar las emociones, ¿sí? Hay que equilibrar. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, aquí hay una pregunta, es frente a los granos. Dice, ¿qué granos no son malos para el colon inflamado? Entonces, ¿qué te sienta bien a vos? Y ahí Iris tiene una pregunta también. Entonces, primero con la del chat. Entonces, ¿qué es lo que te sienta bien a vos? Si algo no te sienta bien a vos, no lo comas, ¿sí? Entonces, buscar en base a todos los granos, cuáles son los que me sientan bien, ¿sí? ¿Cuáles son los que me sientan bien? Entonces, hay personas que se inflaman con los granos, entonces empiezo a ¿qué? A ver todas las variaciones que hay, ¿sí? en ese arte que es la comida, ¿sí? El arte de nutrirse, ¿sí? Entonces, lo que te sienta bien y lo que no te sienta bien. Entonces, si no me sienta bien, ¿por qué lo voy a seguir comiendo, no? Entonces, y la alimentación, fíjense, si yo te digo, el estómago es el espíritu del vacío. Entonces, el estómago representa el espíritu de la austeridad. Entonces, la austeridad está representada por lo justo y lo necesario. Como lo justo y lo necesario. Y como dicen las técnicas orientales, me quedo, ¿sí?, me quedo con un poquito de hambre
con un poquito, siempre, ¿para qué? Para llenarlo, el espíritu, a través de la creatividad. Entonces, todo lo que vos lo dejás en vacío, el universo te lo llena con algo, ¿sí? Con algo. Entonces, decís, yo estaba buscando una pareja, entonces el universo aparece y te trae una pareja, porque todo lo que queda en vacío te lo suple, siempre, ¿sí? Ahí Variedad, entiendo. la variedad, buscar la variedad, ¿sí? Buscar la variedad, y siempre todo lo que es allá en Oriente se toman las bebidas, ¿sí? Las bebidas siempre tibias. ¿Por qué? Porque las bebidas tibias, o después de comer, te tomas una infusión, ¿sí? Una infusión tibia o caliente, ¿sí? Porque las infusiones calientes disuelven las grasas y hacen que se puedan eliminar más fácil, siempre después de la comida, ¿sí? Entonces, o también después de la comida, vos decís, pero terminé de comer y me da ganas de comer dulce, ¿por qué será, no? La pregunta es, el vaso es el que distribuye todos los sabores a los órganos. Entonces el vaso, el dulce, el insípido, está funcionando como el gran distribuidor. Entonces, ¿qué haces? Comete algo dulce, porque te está pidiendo el cuerpo, ¿sí? ¿Qué comer? Y el cuerpo siempre te pide los 5 sabores: el ácido, el salado, el ácido, el insípido o el dulce, ¿no? El amargo y el picante. Esos son los 5 sabores que nutren los órganos. Entonces el salado nutre tu riñón, el ácido nutre tu hígado, el insípido o el dulce nutre tu vaso y distribuye los sabores. El amargo nutre tu corazón, un cafecito amargo, ¿no? Un tinto, como le dicen ustedes, ¿sí? Y el picante nutre tu pulmón, ¿sí? Nutre tu pulmón. Entonces el picante limpia, ¿sí? El picante limpia todas las vías aéreas, ¿sí? O todo lo que es las vías aéreas superiores, ¿sí? Entonces, entonces vos cuando hay mucha mucosidad, ¿no? Vos te comes algo picante y ¿qué haces? Empezás a eliminar todas las humedades del cuerpo, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, profe? Ahí Iris tiene la manito levantada. Sí, profe Claudia, quería preguntarte sobre, digamos, la ingestión de ciertos alimentos. A veces eso repercute como en la salud de la piel, en las alergias, en los brotes. Entonces quería preguntarte acerca de eso, cómo la piel de pronto nos da una señal sobre algo que pasa con algún órgano, sobre Sí, todo bueno, con el digestivo. Gracias, profe. entonces es un poquito más extenso, ¿no? Entonces, entonces hay alimentos que van a nutrir tu riñón, bueno, por ejemplo el pescado, todo lo que es, de mar tiene que ver con el riñón, ¿sí? Todo lo que son los verdes, ¿sí? Los verdes tienen que ver con tu hígado, ¿sí? Nutren tu tendino muscular, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el vaso, ¿no? Tiene que ver con los granos, ¿sí? Todo lo que es legumbres, granos, ¿sí? El color amarillo, ¿no? Tiene que ver con nutren tu energía mental del vaso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las carnes rojas, ¿sí? Carnes rojas, ¿sí? Las carnes rojas por lo general la más sana lo toman, ¿no? Como el cordero, ¿sí? Y todo lo que es la energía del metal, ¿no? Entonces hay mucha variedad, pero hoy te digo, sí, y suena duro, ¿no? Hoy te digo que la alimentación es el fertilizante de los tumores. Entonces hay que tener cuidado con lo que comer, ¿sí? Entonces, porque hay mucha chatarra artificial, ¿no? Entonces, come lo más natural posible, cocinado por vos mismo, ¿sí? Y siempre a todas las comidas le echás un chorrito de vinagre. El vinagre es un alquimizante, ¿sí? Es una bebida que alquimiza, ¿sí? Y que corta, ¿sí? Corta todo lo que es los tóxicos que tienen los alimentos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cada órgano se alimenta, ¿sí? Se alimenta, cada órgano se alimenta de algo específico, ¿sí? Entonces, hay alimentos para todos los reinos, ¿sí? Alimentos para todos los reinos y hay mucha variedad, ¿sí? Entonces, la idea es no tomar tantas aguas en las comidas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la cantidad de aguas en las comidas diluye los nutrientes en el organismo, ¿no? Entonces, y comer lo justo y necesario. Y trabajar el ayuno, ¿sí? Entonces, hay ayunos, ¿sí? Que se trabajan aquí, por ejemplo, aquí trabajamos lo que se llaman los ayunos sublinguales, ¿sí? Entonces, sí, pero ¿qué será eso, no? Entonces,
Entonces vos no comés nada sólido, pero te nutrís a través de los sabores. A través de los sabores. Entonces te pones 3 granitos de sal marina y nutriste la energía de tu riñón. Agarraste un limón, lo exprimiste, ¿sí? O medio limón, tomaste la agüita de limón tibia, ¿sí? ¿Y qué hiciste? Nutriste, lo que preguntaba recién, ¿no? Tu hígado, ¿sí? Tu hígado, tu canal tendino muscular, ¿sí? Entonces agarraste un cafecito y nutriste tu corazón, o te tomas un mate, o algo amargo, ¿sí? O algo amargo, ¿sí? Y después agarras una infusión de jengibre y nutriste tu pulmón. Entonces, no es la cantidad, ¿ves? Es la calidad. Entonces, cuando yo tengo esa información y esos conocimientos, yo no comí nada durante medio día y yo nutrí mis órganos y los humores están en armonía. Entonces, yo puedo hacer un ayuno, ¿sí? Un ayuno, ¿sí? Pero para hacer ayuno hay que tener como esa conciencia de querer, ¿sí? No lo hago solamente, voy a hacer ayuno para para bajarle el peso o para bajarlo, o para quemar la grasa, ¿no? Son ayunos conscientes, ¿sí? Conscientes, que trabajan, ¿sí? Trabajan el espíritu del órgano, ¿sí? Recuperar, ¿sí? Pasar de esa emoción a ese sentimiento, ¿sí? Entonces, ¿y se puede? Sí se puede. Se puede, ¿sí? Por eso ahí aparecen los ayunos, ¿no? Más largos de la historia, ¿no? 40 días en el ayuno en el desierto, ¿no? Entonces, tiene una información, ¿sí? Tiene una información. Por eso ahí aparece la palabra hay uno, ¿sí? Hay uno, hay Dios, uno. Bien, ¿qué más, chicos? ¿Alguna otra cosa? No, señora. Bueno, frente a lo del vinagre, nos preguntaban aquí que cómo es lo del vinagre. Entonces le echas un chorrito, entonces vos hervís, por ejemplo, vos agarrás un pollo y lo hervís, ¿sí? Y lo hervís con vinagre, le sacás todas las sustancias tóxicas, ¿sí? Entonces vos le echás el chorro de vinagre y vos ves adentro del agua todas las hormonas que suelta el animal, ¿sí? ¿Por qué? Porque son todas sustancias químicas, ¿sí? Entonces, trabajar, comer lo más depurado posible, todo, ¿sí? Lo más depurado posible, ¿sí? Entonces, el vinagre, ¿sí? Tiene un doble alquimizante, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene dobles procesos, ¿sí? Entonces, quema, por decirlo así, quema todas esas sustancias tóxicas, ¿sí? Para que no las consuma. ¿Sí? Chicos, ¿bien? Sí, listos. Seguimos. Entonces, ahí tenés, ves que no es la cantidad de lo que como, ¿sí? Calidad y cualidad. Así es como se mueve la energía en el cuerpo. Cantidad, calidad, cualidad. Esos son los 3 niveles, ¿sí? Entonces, ¿qué calidad de vida tengo, sí? Si estoy comiendo papa frita todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué calidad de vida, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo de reconocimiento interno, ¿sí? Y no digo que comas las papas fritas porque son, ¿sí? Pero tienen productos muy tóxicos, ¿sí? Uno de los productos es el ahora se me fue. El glutamato, ¿no? Glutamato, que se llama, ahora no me lo acuerdo, ¿sí? Entonces, que es todos tóxicos, ¿sí? ¿Cómo van? Bien, ¿seguimos? Entonces Sí, sí, sí. estábamos en la energía, ¿sí? Entonces La tenemos rabia. miedo, en la rabia. Ahora pasamos al tercer órgano, ¿sí? Al tercer órgano. Y el tercer órgano es el vaso. Hablamos de la solidaridad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del vaso, ¿sí? Hablamos de la obsesión, ¿sí? Todos los procesos obsesivos están ligados a la energía mental del vaso, ¿sí? Así que vamos a hacer chikun hoy también, chicos, ¿sí? En un ratito, ¿sí? Profe, hacemos chikun, ¿no? Sí, sí, sí. Tú Bien. nos dices Profe, cuándo. me cuadran la hora, ¿sí, profe? Sí, sí, sí. No hay lío. Bien. Entonces tenemos, ¿sí? Entonces, el espíritu de la tierra, ¿sí? El espíritu de la tierra es la solidaridad, ¿sí? La solidaridad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la desarmonía, ¿sí? De la emoción, ¿sí? Hablamos de la emoción negativa, estamos hablando de los procesos de hiperreflexión, ¿no? De hiperreflexión se convierten en obsesiones. Entonces, cuando hablamos de esos procesos, vamos a decirlo así, ¿sí? Esos procesos de esas rayaderas mentales, ¿sí? Que van surgiendo de pensamiento en pensamiento, ¿sí? Y se va alimentando de esa obsesión. Entonces, los procesos de obsesivos están ligados a los procesos de estancamiento de la humedad. La humedad se estanca en el cuerpo y genera ¿sí? Inflamación y genera obesidad. Entonces, cuando hablamos de la obesidad, no solamente como la parte
de la ingesta de la alimentación, estamos hablando de los procesos obsesivos mentales, procesos reiterativos, repetitivos, rayaderas, ¿sí? Mentales. Entonces, y es, entre comillas, ¿no? Todas son como un poquito, todas son relevantes, pero es la energía más, vamos a decirlo así, más, o la energía, la desarmonía de esa energía, hablamos de mal aspectado, ¿sí? Esa obsesión, es la energía más peligrosa. Porque, fíjense, los procesos obsesivos, ¿sí? Esa energía, la energía se transforma en humedad, la humedad se transforma en glera, la glera se transforma en tumor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos procesos obsesivos mentales, porque la energía, ¿sí? Se va densificando, ¿sí? Con el tiempo, y se transforma en una patología, y ahí aparecen las enfermedades tumorales. Entonces, todo eso, ¿sí? ¿A raíz de qué? A raíz de un pensamiento negativo. Mirá en lo que terminó, en un proceso tumoral, en una actividad tumoral, en un proceso de neoformación. Entonces, vos fíjate cómo algo tan creativo crece dentro tuyo, con una energía totalmente independiente, que se alimenta de vos mismo. Entonces, el tumor se alimenta de todos los recursos que vos tenés. Entonces, la energía del vaso, ¿sí? La obsesión, se transforma, ¿sí? Se transforma en algo perverso en el organismo, ¿sí? En una energía muy compleja. Entonces, lo que vos fuiste creando durante 8 años hacia atrás se te materializa hoy. Y lo que vos vas a empezar a crear de aquí en adelante te va a materializar dentro de 8 años. Entonces, o 7, ¿sí? Hay procesos más y hay procesos menos. Entonces, ahí aparecen los procesos, ¿sí? de automortificación, ¿sí? ¿Sí? Hablamos del castigo imperante. Entonces, hablamos de los procesos obsesivos y los procesos mentales, los procesos de la mente, ¿no? Entonces, cuidado con esa energía, ¿sí? Entonces, ¿de qué se alimenta el tumor? El tumor se alimenta de dulce, ¿sí? El tumor se alimenta de harinas, el tumor se alimenta de humedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras más alimento le llega, más energía tiene, ¿sí? Entonces, el tumor se alimenta de la energía, de tus pensamientos. Y vos decís, yo quiero comer dulce. Entonces, ¿qué haces? ¿Seguís comiendo? Sí, seguís comiendo. Y seguís alimentando. Entonces, aquí trabajamos, ¿sí? Las actividades tumorales, ¿sí? De cortar los circuitos, para que no se siga alimentando, dejarlo sin energía, ¿sí? Aislarlo, ¿sí? Y que muera, ¿sí? Pero también hay procesos que son muy avanzados, ¿sí? Muy avanzados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No, señor. Bien. Entonces, en esas energías mentales, en esas obsesiones mentales, nosotros por lo general, ¿sí? Construimos, ¿sí? Construimos o son los simientes de la realidad, ¿sí? Entonces, hablamos de nosotros, somos los caldos de cultivo de los tumores, y la alimentación es el fertilizante de ellos. Y ahí tenés, ¿no? Y ahí tenés el sistema médico imperante, ¿no? Porque ahí tenés el sistema médico, ¿sí? Cómo trabaja, ¿sí? En los pacientes tumorales, ¿sí? Bien. Entonces todo esto me lleva a qué? Claudio, aquí hay una pregunta. Acá Rocío nos dice, mi hija tiene problemas de depresión y ha tenido varios episodios de suicidio. ¿Cómo podría ayudarle a manejar esto? Bien. Pues fíjate lo que hablamos al comienzo, ¿no? Hablamos de las depresiones, ¿no? Antiguas. Entonces hay que trabajarlas y hay que empezar a hacer un trabajo de introspección a través de todo lo que hemos visto, ¿sí? Cuando hablamos del suicidio, ¿sí? El suicidio es algo muy complejo, ¿sí? Algo muy complejo. Y yo no digo en este caso, ¿no? Pero nosotros aquí, ¿cómo hacemos con los pacientes con ese tema, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos aquí, ¿sí? Es trabajar en forma individual con ellos también, ¿no? Pero, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que querés hacer con tu vida? ¿Sí? Entonces vos cuando empezás a confrontar a la persona, ¿sí? Que viene con él,
nosotros le llamamos el mambo del suicidio, ¿no? Que me quiero suicidar y que no quiero vivir más, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, ¿sí? Entonces nosotros aquí le mostramos todos los recursos que trabajamos. Entonces trabajamos, mira todas las herramientas que tenemos, ¿sí? Entonces, para llevar a un trabajo más introspectivo, ¿sí? A la persona. Entonces trabajamos, mira, trabajamos la meditación, aquí trabajamos la oración, aquí trabajamos el Qigong o el Tai Chi, trabajamos el humanismo sanador a través de la palabra, ¿sí? Trabajamos las técnicas, ¿sí? Las técnicas de sanación, una es la acupuntura, la otra es la rosa, la otra es las vías sanadoras de las manos o el masaje, ¿sí? Entonces, mira, aquí tenemos un montón de herramientas para poder trabajar. Ahora, la persona, entonces yo te puedo acompañar en ese proceso, ¿sí? Ahora, si vos te querés suicidar, ese es tu proceso, ¿sí? Es un proceso que la persona viene con esa información y todo lo que haga yo no va a hacer que la persona cambie de opinión, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Yo no estoy para convencer porque cada uno tiene su propia decisión, qué es lo que quiere hacer de su vida. Y yo te acompaño de las dos formas, y te acompaño como vos quieras, ¿sí? Entonces, y cuando vos confrontás a la persona con esa realidad, ¿sí? Sale de esa, porque hay muchas técnicas de manipulación que utilizan las personas. ¿Para qué? Para dominar, para controlar, para manipular a las familias, hay muchas cosas, ¿sí? Entonces, si vos lo querés hacer, yo no estoy de acuerdo, claro que no, porque yo te estoy mostrando que se pueden transformar muchas cosas. Ahora, si vos lo querés hacer, esa es tu decisión de tu vida, y nadie más puede decidir por vos. Y ya. Al otro día, ¿sí? A la semana, empiezan a hacer un trabajo interior, un trabajo de introspección, un trabajo de meditación, un trabajo en donde la realidad cambia. ¿Por qué? Porque está en un modo donde ve todo oscuro, todo gris, todo negro, ¿sí? Metida, sumergida en un pozo, ¿sí? Entonces cuando vos ves esa realidad así, ¿sí? Lo ves, solamente encontrás ese camino. Entonces vos mostrás un abanico de muchas posibilidades, pero cada uno tiene la decisión de su vida. A veces nosotros creemos que los suicidios son cosas duras, y lo son, ¿sí? Pero cada uno lo puede hacer, porque nosotros lo podríamos hacer, pero mostrar que hay otros recursos, ¿sí? Y que la energía y la vida, ¿sí? Siempre tiene un sentido, ¿sí? El suicidio es un recurso más energético, porque la persona está tomando la decisión de no seguir con su vida. Y eso se lo respeta, ¿sí? Se lo respeta porque nadie puede decidir por vos, ¿sí? Dime, profe. No, señor, no hay más. Bien. Vamos a hacer un poquito de movimiento. Esperen, faltan dos, ¿no? Faltan dos. Y Sí. hacemos un poquito de movimiento. Vamos a ver un poquito, ¿sí? Cómo se mueven esas emociones en el cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo a través del Qigong podemos, ¿sí? Eliminar, ¿sí? Toda esa basura, esa basura emocional que tiene que ver con todo, ¿sí? Con todas esas cosas que quedaron impregnadas del pasado, ¿sí? O, entre comillas, ¿sí? O sea, chatarra emocional, como dijimos, ¿sí? Entonces, ves que las emociones es lo más apasionante de la vida, porque hablamos de la emoción, ¿sí? Porque gracias a esa rabia, gracias a esa tristeza, gracias a ese miedo, gracias a ese sufrimiento, me llevó a recorrer otro camino y a encontrarte con tu propia alineación. Cuando vos estás alineado con vos mismo, las emociones, ¿sí? Que son la manifestación de tus deseos, se acercan y se juntan, ¿sí? Y vos estás ahí. Entonces empezás a construir, ¿sí? Y empezás a regenerar y empezás a reciclar toda la información interior. Bien, entonces, y ahora vamos a ver cuál es la disfuncionalidad de esa energía mal aspectada, por decirlo así, del corazón, ¿sí? Porque hablamos del corazón, no tiene nada mal aspectado, pero que hablamos de que es ese amor incondicional, ese amor propio, ¿no? Como decía la compañera recién, ¿no? La autoimagen, la autoconfianza, la autovaloración, mi autoestima, ¿sí? Está por el piso, ¿no? Está por el piso. Entonces, ¿cuál sería? ¿Sí? ¿Cuál sería esa disfuncionalidad en la esfera emocional, ¿sí? En esa esfera emocional del corazón, ¿sí? ¿Cuál sería? Para ustedes, chicos. Entonces dijimos, autosanación, autoconciencia, autoexploración, autoimagen, todo es conmigo, ¿ves? Todo es conmigo. Yo me relaciono conmigo mismo en presencia de las demás personas. Siempre, ¿sí? Siempre. Y de ahí construyo mi relación, ¿sí? Entonces hablamos, ¿sí? Del desamor. Y ahí está, el desamor es el origen y el caldo de cultivo
de todas esas desarmonías, porque el corazón es la fuente que integra toda esa información emocional. Entonces hablamos del desamor, ¿sí? El desamor. Entonces, ¿qué significa el desamor? ¿Cuál es el espíritu del desamor? Que yo no valgo, yo no sé, yo no merezco, ¿sí? Y el universo que te dice que vos sos valioso, vos sos merecedor, y derrama abundancia sobre abundancia. La abundancia sobre abundancia es salud. Y ahí empieza. Y tu salud es mental, física y espiritual. Entonces vos sos abundantemente longevo, abundantemente sano, o puede ser abundantemente enfermo. ¿Sí? Cada uno decide cómo se quiere sentir. Entonces, el desamor es una adicción, y es la adicción más desconocida que hay o la información, ¿no? El espíritu del desamor es una adicción muy poco conocida. ¿Sí? Pero los desamores hacia uno mismo matan. ¿Sí? Matan, ¿sí? Entonces, el desamor es muerte lenta. ¿Sí? Por eso habla, ¿no? Se va muriendo, ¿sí? ¿Sí? Se va muriendo de a poquito. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? Trabajar, ¿sí? Trabajar tu amor propio, tu amor incondicional. Está con vos mismo. ¿Sí? Ahí está, ahí donde empieza el amor. Es conmigo mismo, pero no termina en mí. Cuando lo trabajo en mí, yo lo puedo compartir hacia los demás. Pero si yo soy una persona miedosa, rabiosa, obsesiva, todas esas disfunciones emocionales, ¿vos qué crees que lo que voy a compartir con vos? Lo que tengo en mi corazón. Y eso nosotros le llamamos el amor. Y esa es la enfermedad del amor. Son todas esas disfunciones emocionales que se manifiestan en el compartir diario con las otras personas. Entonces, yo cuando hablo de amor, yo no hablo de amor, ¿por qué? Porque todavía no lo conozco. Cuando lo conozca, cuando lo trabaje, cuando voy hacia mí, cuando trabajo mi autosanación, mi autoexploración y mi autoconocimiento, ahí yo te voy a decir sí. Entonces, cuando hablamos de amor o hablamos de desamor, estamos hablando de relaciones codependientes, de la codependencia. Yo necesito de la otra persona y vos no necesitas de nada ni de nadie, ¿sí? Entonces, vos necesitas ser necesitado por otro, no necesitas nada del otro. Vos lo que querés, cuando estás llenito de vos, querés compartir con la otra persona, que es algo diferente, ¿sí? Entonces, ¿y qué comparto? Yo comparto. Entonces, así se forman las parejas basadas en el sufrimiento y el dolor. Y esas son las construcciones de los amores disfuncionales. Entonces, ¿yo qué te hago? Te muestro todas mis disfuncionalidades y la otra persona me muestra las suyas. Y así vivimos, ¿sí? Y así generamos esa realidad. Y a eso le llamamos pareja. ¿Sí? A eso le llamamos pareja. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿sí? Bien. Entonces, el amor propio, el amor incondicional, trabajarlo con vos. Y cuando estés llenito de vos, ahí sí vas a tener o vas a poder compartir con una pareja, ¿sí? Mientras tanto, seguimos materializando y trabajamos, seguimos reproduciendo experiencias y hábitos impuestos, ¿sí? Impuestos, ¿sí? Por otras personas, ¿sí? Entonces, y hablamos de esa información. Cuando vos te satures de sufrir, vas a decir, ya no más, ¿sí? Ya no más. Y cuando decís no más, es no más. Un día te vas a despertar a la mañana y decir, ya no más. Y eso se llama la saturación del sufrimiento. Ya no más. Entonces, ¿para qué? Para que puedas manifestar esos deseos, ¿sí? Para que se conviertan en eso, el elixir del amor. Entonces la emoción es el elixir del amor que te hace encontrar con tu parte interna, con tu ser interior, con tu espíritu, ¿sí? Con tu parte espiritual. Entonces cuando hablamos del espíritu, nosotros queremos que está por allá, ¿no? Y que no, está dentro tuyo. Y como es luz y es neutra, te está esperando todo el tiempo para que vos te acerques, ¿sí? Te acerques a esa emoción. Esa emoción se vaya transformando. Y llegamos al último. El último es la energía del pulmón. Entonces, la energía del pulmón, ¿sí? Entonces, tiene una fibrosis pulmonar, tiene una, ¿cómo es? ¿Cómo fue que dije recién? Entonces, todos los cuadros ligados a la esfera del pulmón tienen que ver con recuerdos, las nostalgias y los pasados. Se quedó en el eterno otoño, ¿no? Entonces vos ves a las personas, ¿sí? Que se quedaron en el ayer con las miradas fijas, ¿no? Miran y miran y miran. ¿Qué mirarán? ¿Sí? Están perdidos, ¿sí? Entonces, mientras más desconectados, la energía del pulmón te conecta con la vida. El color es el blanco. Vos ves, mientras más desconectadas las personas, más blanco están. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces vos ves
que están desconectados, ¿sí? Desconectados, hasta que está el muerto ahí. Entonces vos lo ves blanco. Entonces, ¿por qué? Porque la energía del pulmón es la que te mantiene en la vida. ¿Sí? El pulmón es el maestro de la energía. Entonces todos los procesos de desconexiones tienen que ver con el pulmón, con el mental. ¿Sí? Entonces todas las enfermedades mentales, ¿sí? Es el origen de las enfermedades mentales, tienen que ver con esas desconexiones. Entonces vienen, ¿no?, que tienen un estado de esquizofrenia. ¿Por qué? Porque están allá. ¿Y vos qué tenés que hacer? En el trabajo que realizamos aquí, tenés que aterrizarlas, porque están en una realidad donde están allí arriba. Entonces, ¿por qué? Porque están conectados con otra luz, ¿sí? Entonces hay que aterrizarlos un poquito, ¿sí? Porque están en este plano, ¿sí? Entonces, y vos lo ves, el cuadro, aquí lo ves mucho en las personas de la calle, ¿sí? Vos ves que están en un mundo diferente. Entonces, cuando vos estás en un mundo diferente, te abandonás de este mundo, entonces ves personas sucias, personas que no se arreglan, personas que... ¿Por qué? Porque no están en el mundo físico, están en otro mundo, y hay que aterrizarlas, ¿sí? Hay que aterrizarlas. Entonces, tiene que ver con esos, el recuerdo, ¿no? El recuerdo del pasado, ¿no? Entonces, todo lo pasado fue mejor. Todo lo pasado ya es pasado, ¿sí? Todo lo pasado ya pasó. Entonces, la energía del pulmón, la energía del metal, ¿sí? El pulmón, la energía del metal, ¿sí? La energía, ¿sí?, te conecta con el presente. Por eso dice, pasado, presente y futuro se conjugan en el hoy, aquí y ahora, ¿sí? Entonces, el aquí y el ahora es lo único que importa, ¿sí? Lo único que importa, ¿sí? Entonces, trabajamos, entonces ahí tenés los 5 estados emocionales, o los 5 estados mal aspectados, ¿sí?, por decirlo así, ¿no?, mal aspectados de esas disfuncionalidades emocionales, ¿sí? Entonces cuando se manifiestan esas disfuncionalidades emocionales, no hay equilibrio. Si no hay equilibrio, no hay armonía. Si no hay armonía, no hay paz. Y si no hay paz, no hay nada, ¿sí? No hay nada, ¿sí? Entonces hay un estado de guerra interno, ¿sí?, donde te lleva a pelearte con vos internamente y con todo lo que hay por delante. Con todo lo que hay por delante. Entonces las emociones te arrastran por la vida, ¿sí? Porque las emociones se mueven en el plano horizontal, la espiritualidad se mueve en el plano vertical, ¿sí? Entonces mientras más desalineado, más desconectado. Mientras más alineado emocionalmente, más conectado, ¿sí? Bien. Entonces, ¿y qué te llevan qué te lleva a vivir esas experiencias emocionales? Te llevan a vivir la experiencia de la valentía. ¿Qué es la valentía? Mirarse hacia adentro y verse todas las oscuridades que tengo yo internamente para poder trabajar. Entonces vos sos un ser valiente. Cuando empezás a trabajar esa parte interior, ¿sí?, cambian los ciclos de tu vida, ¿sí? Entonces, ese es el acto más grande que tenemos, de las emociones que te llevan a ver esos actos de valentía, es mirarse hacia adentro uno mismo, y ahí aparece la palabra revisar, ¿sí? Revisar pensamientos, emociones, creencias, hábitos, costumbres, ¿sí? Costumbres. Las costumbres son impuestas o son tuyas, ¿los creaste vos o son paradigmas todos impuestos por la sociedad? Entonces empiezo a confrontar todas las verdades internas, ¿sí? Y no tengo que pelear con nadie, ¿sí? Yo no tengo que cambiar a nadie por fuera, el cambio soy yo, ¿sí? Soy yo. Entonces, dime, profe. Aquí Carmen tiene la manito alzada. Dime, Carmen. Carmen, abre el micrófono porque lo tiene cerrado. Maestro, yo le quería hacer una pregunta. Yo que trabajo la parte asistencial, me doy cuenta con aquellos pacientes que sufren trastorno afectivo bipolar, que es muy diferente a la esquizofrenia. Al igual ellos se le dan, es más que todo sedantes, y yo veo que ellos nunca llegan como a la realidad porque ellos viven como en un mundo muy diferente. O sea, ¿qué deben hacer aquellas personas como ellos que sufren de trastorno afectivo bipolar? Como hay diferentes clases de terminologías en psiquiatría. Ellos, porque solamente se manejan con sedantes, porque ellos nunca llegan a la realidad, se manejan con esos medicamentos como para manejar las emociones, pero yo no veo que ellos se mejoren y lleguen a la realidad que es. Entonces, ahí hay un recurso, ¿sí? Un recurso, pero hay otros muchísimos recursos más, y para poder trabajar, ¿sí? Entonces hay esos escapes, esos llaman esos escapes de la realidad, ¿no?
porque la realidad es invivible, entonces se tienen que escapar a otra realidad, ¿sí? Entonces, y ya es un poquito más complejo, pero nosotros aquí trabajamos todas las enfermedades mentales, se las conoce, o las llamamos aquí las enfermedades del espíritu. Y entonces, nosotros no trabajamos solamente la parte mental o la parte emocional, no vamos a la fuente, ¿sí? Entonces de ahí empezás a reprogramar la información, empezás a reconectarlo con la vida, a reconectarlo con la parte creativa, con la parte lúdica, con la parte afectiva, y es llevarle el alma al cuerpo, ¿no? Entonces trabajamos el amor propio, llevar ese amor al cuerpo, ¿no? Entonces que se fue en algún momento, ¿sí? Entonces hay muchos impactos emocionales, ¿no? Impactaron la realidad y quedaron. Entonces, un impacto emocional, yo puedo haber quedado colgado allá, ¿no? Una muerte, lo que haya pasado, ¿no? Entonces, hay que trabajar esos impactos emocionales, ¿no? Entonces, también, no solamente por psiquiatría, entonces hablamos de la interrelación entre el cuerpo, ¿no? Por eso aparecen las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Son parte mentales y parte del cuerpo, ¿sí? Entonces son exceso de miedo, exceso de reflexión, exceso de tristeza, exceso de estados coléricos, ¿sí? Entonces todo eso, ¿sí? Todos los excesos emocionales me traen problemas, siempre van a traer problemas, ¿sí? Entonces, y todos los procesos emocionales, mientras más excesivos están, o sea, más desbordes emocionales tengo, más problemas físicos me van a traer. Entonces tengo que trabajar la emoción. La emoción es una de las cosas que más tengo que trabajar en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la emoción va empeorando cada día más mi parte física. Si no le doy importancia, ¿sí? Se termina desintegrando el cuerpo, ¿sí? Entonces, hay que trabajar, hay que manejar esas emociones, ¿sí? Manejar esas emociones, pero fíjate una cosita, manejarla de esa parte espiritual, ¿sí? Entonces, manejarla desde ese, como dijimos antes, ¿no? Entonces, todo frente a la luz del espíritu. Entonces, yo te digo, mira, nosotros trabajamos las enfermedades, ¿sí? Las enfermedades mentales, te digo, enfermedades del espíritu, pero si el espíritu es luz, no se enferma. Pero vos desde ahí puedes hacer todas las conexiones para poder hacer un proceso interior, ¿sí? Un proceso interior. Entonces, mira, yo te digo ahora, un desborde emocional, ¿sí? Un desborde emocional. Entonces, mientras más desborde emocional hay, más síntomas voy a tener. Entonces te digo, mira, gastritis, dermatitis, estreñimiento, colitis, ¿sí? Estrés. Entonces, ¿qué significa eso? Que las emociones son muy inestables, ¿sí? Entonces tengo irritabilidad, ¿sí? Entonces tengo dolor muscular, tengo espasmos, tengo contracturas musculares, tengo dolor de espalda. Entonces, ¿por qué? Porque los síntomas se van cada vez acentuando más si no trabajo mi parte emocional. Entonces, y hay que darle mucha importancia al estado psíquico del paciente, ¿sí? Psíquico del paciente, ¿sí? Entonces, ahí tengo y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos toda ahí tenemos toda la información, ¿sí? Entonces sale la luz, sale toda la luz, ¿sí? Sale toda la luz, siempre sale a la luz todo, ¿sí? Entonces, el espíritu que es luz te muestra todas las disfuncionalidades emocionales en el rostro, ¿sí? En el rostro. Color negro, entonces te digo, miedo imperante, color verde, ira imperante, color amarillo, ¿sí? Amarillo, te digo, obsesión imperante, ¿sí? Te digo, color rojo, ¿sí? Rojo, ¿sí? Hablo de los procesos del corazón, ¿sí? Y te digo, pulmón, color blanco, ¿sí? No hay energía, ¿sí? Cada vez las personas están más y más desconectadas, ¿sí? Entonces, lo que trabajamos aquí es llevarle el alma al cuerpo nuevamente, traerle el alma al cuerpo que se perdió en alguna etapa de la vida, ¿sí? En una etapa de la vida. Y hay que regresar a esa etapa de la vida porque ahí está, hay que desbloquear eso. Y hay que trabajar el pasado. Desbloqueando el pasado se construye el presente y liberas el futuro. Y eso se llama regresión, ¿sí? Regresión. Entonces, ¿por qué? Lo que decía recién la compañera, el ego tapa todo, ¿sí? De esto no hablemos, no vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Y el espíritu qué hace? Te lo saca toda la luz para que lo confrontes y lo transmutes y lo transformes, ¿sí? Entonces, yo puedo vivir las emociones sin límites, ¿sí? Entonces, las emociones, empezar un camino
emocional totalmente diferente, ¿sí? Entonces, las emociones no son peligrosas, ¿sí? No son peligrosas, sino son, si me muestran, porque ahí están la mayor parte de mis deseos. Entonces, por eso le llamamos el impulsor del sentimiento. La emoción es dual, el sentimiento es puro, es unitario. Las emociones son dualidades, los sentimientos son unitarios. Me lleva, ¿sí?, a experimentarme esa emoción, ¿sí? Entonces, y hablamos de la sanación en esos 3 niveles que habíamos hablado, ¿sí? Bien, entonces, y es lo más importante, liberarse de ese peso emocional que nos genera el pasado, ¿sí? Entonces, para que haya un nuevo comportamiento. Bien, vamos a ver cómo hacemos para mover un poquito esas emociones del cuerpo, ¿sí? Entonces le propongo que vamos a hacer un ratito de Qigong. Entonces, profe, Sí, señor. aquí la escuela tiene una profe de Qigong, ¿sí?, que hace Qigong una vez por mes, ¿sí? Entonces le vamos a proponer, ¿sí?, hacer un ejercicio práctico de movimiento, ¿sí?, de movimiento de energía, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que ese recuerdo desaparezca o no desaparezca, no nos mortifique. No nos mortifique, ¿sí? Entonces, porque lo más importante es la carga emocional que genera un recuerdo. Entonces, ¿cómo te querés sentir? ¿Bien o cómo me siento? ¿Bien o cómo me siento mal? Y en esas 2 situaciones yo elijo, ¿sí? Entonces, los pensamientos generan actitudes, ¿sí? Entonces, los pensamientos, ¿sí?, los pensamientos de la adolescencia, de la niñez, del nacimiento o de otras vidas anteriores generan actitudes hoy en tu presente. Entonces tenemos que trabajar esas emociones, esas disfuncionalidades emocionales, ¿sí? Entonces, todas las disfuncionalidades emocionales que no trabajamos en el pasado se proyectan en el presente. Siempre, siempre, ¿sí? Entonces, y por lo general las queremos reprimir, ¿sí? Las queremos reprimir. Y eso es lo que altera la conciencia de la persona, ¿sí? Entonces, y eso hace que las emociones no se puedan manejar. Y si no se pueden manejar, las emociones se descontrolan, ¿sí? Se descontrolan, ¿sí? ¿Y qué alteran? Alteran tu conducta, ¿sí? Y alteran mis situaciones, y todo lo ves de una forma adversa, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar desórdenes emocionales a través del Qigong. Adelante, profe. La profe, ¿dónde está? Perdón. La profe está ahí, mira. Ah, mira, ya qué pena, discúlpame. Listo. Entonces alzó la manito, yo decía, bueno, voy aquí a añadirla. Primero a agradecerle a la maestra Alejandra Bojaca por estar aquí hoy presente en este espacio que es muy importante para nosotras. Entonces, bienvenida, profe Alejandra. Gracias, muy buenos días. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esto para mí es un honor y una alegría enorme, enorme poder estar con ustedes el día de hoy haciendo y compartiendo un saber absolutamente maravilloso y trascendente para mí, para la vida, y que me apasiona además. Entonces, pues bueno, de verdad que muchísimas gracias. Estuve conectada un poquito antes, escuchando lo que les estaba mostrando Claudio, y leí un par de preguntas. Entonces, antes de entrar en materia, quiero atreverme a aportar un poco en las respuestas a las preguntas que hicieron. Vi que alguien escribió sobre una hijita, la hijita que tiene problemas de depresión y ha tenido algunos episodios en este caso sería intento de suicidio. Entonces, ahí para la red de apoyo, que creo que es muy importante que todos tengamos muy presente, que en el tema de salud mental, las redes de apoyo son muy importantes. Entonces, en esa red de apoyo, si es la mamita, no sé si Rocío es sí, mi hija, dijo, entonces si Rocío, pregúntate tú, bueno, ¿cómo más puedo acompañar? Y déjale es como que le lanzas la pregunta a la energía, ¿no? A la energía de la hija, y también tener muy presente
que si bien esos intentos de suicidio o el suicidio en sí mismo es una elección de vida, cuando uno comprende que es otra forma y no es que estemos fomentando ni los intentos ni el suicidio mismo, sino que son diferentes elecciones de vida, ¿no? Entonces hay diferentes formas de culminar ese paso por este planeta y una de las formas es esa, que resulta dura, que no la hemos estudiado, que no sabemos por qué da. Y bueno, aquí hay un antecedente, por ejemplo, de depresión. Entonces, ¿cómo comprendo, cierto, esas capacidades que tiene esa hija? Y cómo las puedo acompañar y potenciar, ¿no? Porque entonces a veces uno es muy importante que reconozcamos que esas emociones y el estado de salud mental es algo que nos habita en el cuerpo, es algo que hace parte de nosotros. Y en esa medida, cuando hacemos ese reconocimiento y esa validación de nuestra salud mental, que pasa por diferentes escenarios, entonces pues me parece absolutamente maravilloso. Entonces, y por supuesto que tienen diferentes escenarios, las situaciones de vida, ¿verdad? Entonces podemos quedarnos allí enganchados en esa situación que se vuelve como una jaula, ¿no? Independientemente de lo que haya sido, independientemente de lo duro, difícil que haya sido transitar ese momento que ha llevado a tener una respuesta en la salud mental y que además ha generado una historia que ha quedado escrita en el cuerpo, es cómo puedo yo resignificar el momento y darle la posibilidad a que no hay nada erróneo ni en mí ni en mi hija. ¿Mm? Entonces, cuando yo me doy cuenta allí, ni en la situación, no es que la iban a robar y entonces eso me generó un impacto. Eso puede ser cierto, ¿no? Eso, si a mí yo voy caminando y alguien me va a robar o me robaron, pues eso genera un impacto emocional, ¿no? Y entonces hay desconfianza y eso genera una serie de componentes y de respuestas fisiológicas en mi cuerpo que hace que quede allí descrito, ¿verdad? Entonces, en la medida que yo no empiezo, claro, es que los ladrones son unos desgraciados y bueno, perdónenme la expresión, bueno, esa fue la situación. Puedo resignificar el momento y evitar buscar culpable y evitar enjuiciar. Yo sé que hay situaciones que son o que son más difíciles de transitar, más difíciles de mirar. Entonces, en ese sentido, cuando yo me doy cuenta que no hay nada o que paso a la otra orilla y miro desde el otro lado y digo, no hay nada erróneo en mí, no hay nada erróneo en mi hija, y puedo a través de esta situación de salud mental de ella darle otras opciones, otras posibilidades, pues estupendo. Y ahí me uno a una pregunta que hizo Carmen, si no estoy mal, del tema de los diferentes diagnósticos a nivel de salud mental o psiquiátricos que ya han conllevado a la toma de un medicamento. Entonces, el medicamento digamos que el medicamento pues lo maneja el médico que lo ha indicado, y lo que se puede hacer con estas personas es cómo efectivamente a través de, por ejemplo, ejercicios corporales, una herramienta puede ser el Qigong, otra es, por ejemplo, el trabajo con pelotas de diferentes tamaños. Bueno, hay diferentes elementos que se pueden trabajar y empezar a reconectar con el cuerpo, que es el que transita por acá, ¿no? Y algo muy importante, y vuelvo a la red de apoyo, es que hacemos un trabajo interprofesional, es un trabajo interdisciplinario, donde entonces no es que yo voy a salvar el universo porque nos volvemos todos salvadores, ¿no? Entonces que sí, que eso que yo sé es un aporte que hace a ese camino de esta persona, pero sería muy interesante ver, o además de eso, ver cómo en esa red de apoyo que tiene la persona, poder trabajar esos diferentes elementos. Donde entonces no es solamente como que le doy el medicamento, que suele pasar, porque uno dice, bueno, se toma el medicamento, pero ¿dónde está la psicoterapia? ¿Dónde está el trabajo corporal? ¿Dónde está el trabajo de la conciencia? Entonces listo, está tomando el medicamento y a su vez está haciendo
un trabajo de reconocimiento del cuerpo. Está tomando el medicamento y a su vez está haciendo un trabajo de respiración consciente. De tal forma que empiezo yo a generar otro tipo de patrones a nivel neurofisiológico y eso me permite que seguramente de pronto empiecen a disminuir las dosis de los medicamentos. Y bueno, para terminar mis aportes a lo que alcancé a escuchar cuando hablaban de la auto, ¿no? Entonces, autoestima, sobre todo la autoestima, y que hay algo que juzgamos muy duro, es que tengo baja la autoestima. Es que él tiene o ella tiene baja la autoestima. Así, ¿según quién? ¿Dónde está la medida de esa estima? ¿Cierto? Que diga, no, es que mire, la autoestima se mide de 5, 10, 15, 20 y entonces 100. Y entonces yo la tengo en 80, ¿sí? ¿Según quién? ¿No? Entonces, fíjense que cuando hablamos de autoestima, es como que estamos haciendo una medición que genera una serie de encuentros con otro, ¿no? Entonces, claro, es que a mí se me bajó la autoestima. ¿Por qué? No, es que tuve un problema en el trabajo, o tuve un problema con mi pareja, o tuve un problema en mi familia. Eso es diferente. Entonces es la estima. Y ahí lo profundo de todo eso es que la respuesta está en el amor. El amor que es el que todo lo contiene, que no es el amor romántico que está bellísimo y es una delicia poderlo disfrutar, pero es ese amor que sale de este cuarto centro, del chakra del corazón. Es ese amor que va más allá de lo físico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante que cuando hablamos de autoestima, bajemos esas barreras y esas estimaciones de juicio frente a qué es que estoy midiendo esa estima, ¿no? Entonces, no es que el amor propio, sí, propio, entonces es como que lo quiero que es mío, ¿no? Entonces, bueno, es que el amor es amor en sí mismo. No es ni propio, ni es ajeno, ni es prestado. El amor es amor. Entonces, el amor, y por eso puede ser propio, puede ser suyo, puede ser mío, puede ser nuestro, ¿verdad? Entonces, allí está la respuesta cuando comprendemos que ese amor va más allá del amor de la pareja, del amor de la familia, del amor de los amigos, ¿verdad? Entonces, y eso nos puede conectar con todo lo que hoy escucharon de cómo en cada uno de los elementos energéticos que nos componen, pues están todas esas emociones por las que transitamos a lo largo de la vida. Entonces, bueno, pues aquí hay como de que me atreví a responder un poquito lo que lo que había escuchado. No sé si aquí ahorita están ustedes viendo mi pantalla para que sepan quién soy, porque van a decir, bueno, ¿y Alejandra? ¿Quién es Alejandra? Bueno, sí señora, aquí, ahí lo estamos viendo. ¿Se ve completa o se ve en modo presentación completa? Modo de presentación completa. Listo. Bueno, muy bien. Pues entonces, compañeros, todo esto también queda en el Classroom para que sepan que todos esos materiales van quedando allá. Si les gusta la información, van haciendo contacto. Dale, Alejandra. gracias. Entonces, bueno, pues ahí está. Ese es mi nombre completo. Un poco, yo sé que a algunas personas les gusta saber si uno ha estudiado, en dónde ha estudiado, qué ha hecho. Entonces, pues mi formación profesional es la que ustedes ven allí. Yo soy fisioterapeuta, me especialicé, al principio me llamó poderosamente la atención el tema de ejercicio físico para la salud y mi tesis fue justamente a propósito de un programa de Qigong para población sedentaria en ese momento. Entonces ya ahí venía yo uniendo todo esto de las terapias alternativas que ha sido mi pasión desde hace más de 20 años. Y en este último tiempo, la invitación que me han hecho es la relación de la fisioterapia, la salud mental y las terapias alternativas. Entonces ha sido un camino para mí muy interesante empezar a comprender cómo nosotros desde la fisioterapia pues hacemos ese reconocimiento
del cuerpo, ¿cierto? Y hacemos esa lectura de cómo las emociones quedan grabadas en el cuerpo. Uy, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por favor, cerrando No el sé micrófono. quién, el administrador, el host, creo que lo puede cerrar. Bueno, entonces, quiero que miren, voy a tratar de hacer una presentación muy rápida para que hagamos la práctica, porque me dijeron que tenemos un tiempo limitado. Entonces, quiero que sepamos y miremos que definitivamente tenemos esos diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, podemos estar así como ven ustedes allá, esa persona en la cima de la montaña y ve todo ese panorama súper amplio y súper grande, de las infinitas posibilidades que existen y no sabemos de pronto qué hay allá. Si yo voy al fondo y voy a esa inmersión, ¿a dónde llego? Y entonces está la foto que está más abajo, donde está esta persona ya con su morral y su impermeable y su palito para caminar. Pues nos encontramos que allá entonces están esas energías más profundas, ¿no? Entonces es donde yo encuentro humedad, donde encuentro que hay rocas, donde encuentro que de pronto me puedo resbalar y no me lo pensaba cuando estaba allá en la cima de la montaña. Entonces, poder reconocer que en nuestro entorno tenemos diferentes puntos de vista. Mi gata que pasa por encima y le gusta estar en mis clases. Y además tenemos esas infinitas posibilidades. Cuando reconocemos que existen esos diferentes puntos de vista en nuestras vidas, que no es solamente mi punto de vista, sino el punto de vista que tienen todos en mi alrededor, dentro de mi contexto y fuera de él, tengo infinitas posibilidades de respuesta, tengo infinitas posibilidades de sentir, tengo infinitas posibilidades de actuar, ¿verdad? Entonces, eso es algo maravilloso. Bueno, creo que esto ya lo vieron, que es como ese cuerpo energético que nos conforma, ¿verdad? Entonces, esto es más algo gráfico para quienes, a mí me pasa que yo soy muy gráfica y muy de colorcitos, entonces me gusta traerles aquí esta imagen que me parece preciosa, además que es una imagen que es para que lo entendamos nosotros aquí en Occidente, ¿no? Porque en Oriente, ustedes saben que el Qigong, ahora les voy a contar, es una práctica ancestral, además de las medicinas ancestrales orientales. Entonces, ellos comprenden al ser humano y a la humanidad de manera distinta, y esta es una forma, digamos, un poco más gráfica de poderlo comprender, donde entonces tenemos aquí al agua, donde surge el primer movimiento, luego la madera, donde se genera el cambio, que está muy relacionado con la primavera, que es un poco la estación que estamos viviendo ahora, donde estamos floreciendo, ¿no? Y entonces vemos ese solecito y en algunas partes del mundo empiezan ya los retoños de las flores, de los árboles a salir. El fuego, que es la transformación, ese fuego, me gusta verlo como ese fuego interior, que es ese calorcito que tengo yo internamente para poder transformarme y a partir de allí lo que energéticamente genera esa transformación. Luego tenemos a la madera, donde ocurre la mutación, que es un proceso un poco más profundo, donde entonces en ese viaje interior ya eso que yo quiero transformar, pues requiere de pronto que me quite unas capas de dolor, unas capas que me generan a mí una mayor comprensión y permiten mutar, ¿no? Entonces no pierdo mi esencia, pero puedo cambiar cosas que van a generar en mí un mayor bienestar para que finalmente se dé esa transmutación en el metal, donde entonces tengo esa posibilidad de darme cuenta que sin cambiar mi esencia puedo transformar absolutamente todo, transmutar todo lo que está pasando dentro de mí a nivel emocional, e inclusive eso se va a
a manifestar a nivel de la salud física en sí misma, ¿no? Entonces, pues por eso no hay que desconocer que cuando el cuerpo nos está hablando, que generalmente cuando la emoción ha tenido algún impacto, cuando el cuerpo habla, previamente el impacto ha sido emocional. Por eso a veces es importante un poco hacer esa lectura de cuál fue, dicen en medicina tradicional china, ese capital semilla, ¿no? Esa semilla que generó esa respuesta emocional que después ya generó una respuesta a nivel del cuerpo, del cambio del estado de salud, que creo que esa es otra forma interesante de poderlo ver, ¿no? Que no es como que, entonces la enfermedad y uno empieza a darle toda la energía al diagnóstico, toda la energía a la enfermedad. Y uno dice, bueno, y si me lo pienso como que este es un estado de salud que cambió. Entonces, ahora yo me sentía de una manera, mi salud física estaba constituida de una manera y ahora cambió. Porque entonces el diagnóstico, que eso es algo que yo le digo a todos mis pacientes, consultantes, amigos y demás, el diagnóstico no nos define. A veces buscamos, y yo he sido la primera, diagnósticos. Me está doliendo algo y pues claro, yo fisioterapeuta, entonces a mí si me cruje una articulación, si se me hormiguea un brazo, entonces yo ya empiezo, ¿no? A mí me funciona la cabeza del 2000. Entonces es como, no, a ver, el diagnóstico no nos define, el cuerpo habla y entonces yo debo hacer un poco de pausa, de silencio y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me quieres decir, cuerpo? ¿No? Porque a veces entonces también como que olvidamos al cuerpo y no lo honramos y nuestro cuerpo es el que ha estado ahí, mejor dicho, como carne de cañón, recibiendo todo lo que le hemos puesto a recibir, ¿no? Él es de esas personas que acompañan así, adoradas, y es, ¿pero quién? Pues el cuerpo. El cuerpo se aguanta lo que comemos, lo que sentimos, lo que lloramos, todo, lo que nos ponemos inclusive. ¿Quién le preguntó al cuerpo esta mañana, a ver, cuerpo, ¿qué ropa te quieres poner? De pronto no, dijeron, lo primero, esto está haciendo mucho frío, me pongo esta chaqueta que es la que calienta. Pero usted le preguntó a su cuerpo si esa era la chaqueta que se quería poner. Bueno, en fin. Listo, bueno, muy bien. Vamos a ver aquí. Bueno, entonces, como bien ya también les habían contado, todo este tema de las emociones, todo este tema que está muy relacionado con la salud mental, desde las medicinas tradicionales lo conectan con el espíritu, porque, por ejemplo, para la medicina tradicional china, la esquizofrenia, la depresión, no existen esos diagnósticos, la hipertensión, la diabetes, esos no existen en las medicinas ancestrales tradicionales. Empiezan a hablar de desequilibrios, de excesos o de vacíos en los diferentes elementos energéticos que nos componen y lo relacionan con el espíritu, que es esa esencia que va más allá de lo que pueda pasar en lo físico. Entonces, una forma de armonizarla, ¿cuál sería? Una forma para armonizarla es la atención plena con todos los sentidos. ¿Cuántos de ustedes están mirando ya el reloj y dicen, se llegó el mediodía? Yo también, porque yo tengo ahorita una reunión y entonces empieza uno, no, y ya se llegó el mediodía y yo no he puesto a hacer el arroz. Y entonces, ¿y qué vamos a almorzar? Pero después tengo otra reunión y entonces, ¿será que sí alcanzo? Y entonces, ¿a qué hora vamos a terminar? Entonces, ¿cuántos me están mirando, pero no me están escuchando? ¿Cuántos me están escuchando y están mirando otra cosa, verdad? Entonces, y que ahora está tan de moda, entonces el mindfulness, ¿no? Que lo adoro, yo hice mi formación en mindfulness también, pero esto es una cosa ancestral, la atención plena con todos los sentidos. Cuando estoy aquí, yo me estoy tomando todo el tiempo de estar con ustedes. Estoy conectada aquí, no solamente con mi computadora, sino con mi cuerpo, con mi espíritu. Estoy en atención plena con todos mis sentidos en este momento con ustedes. Entonces, ¿qué estoy escuchando? Lo que está pasando con ustedes. ¿Qué estoy viendo? Lo que está pasando con ustedes. ¿Qué estoy degustando? Entonces yo me doy cuenta que necesito salivar para poder hablar con ustedes, ¿no? Entonces muevo el tacto es para poder mostrar algo para ustedes. Entonces, ¿cómo armonizo mi espíritu? Miren que es una cosa además absolutamente maravillosa y perfecta y no tienen que ir a pagarle a nadie, sino a tener atención plena.
¿Mm? Independientemente de lo que pase afuera, porque puedo tener ruidos externos, puedo tener sin duda alguna preocupación, que no quiere decir que aquí debemos validar todo lo que nos está pasando. Entonces, pero eso no quiere decir que yo no pueda hacer un rescate de todos mis sentidos y decir, listo, aquí y ahora estoy en atención plena. Y puedo inclusive hacerlo durante el día, como, a ver, no, momento, estoy pensando en 38 cosas al tiempo, estoy haciendo otra, estoy sintiendo otra, no, momento, vamos a hacer atención plena. Voy a poner a trabajar en una carta que tengo que hacer. Entonces me concentro en la carta. Voy a oír, no, ya me cansé, mi cuerpo me está pidiendo que me levante de la silla. Voy a poner una canción que me encante y me la bailo o la escucho y me la escucho con toda, ¿sí? O sea, todas las células de mi cuerpo van a oír la canción que me gusta, ¿verdad? Entonces, esa es una manera. La otra es la postura semilla. Hay varias formas de hacer una postura semilla. Podemos elegir inclusive la propia. Ustedes saben, la más común es cuando estamos acostados, como acurrucados, ¿saben? De medio lado, como cuando estábamos en el vientre de la mamá, que esa es una forma, ¿no? De estar acostados de medio lado, acurrucados, o acostados boca abajo, arrodillados más bien, ponemos la cola en los talones y los brazos hacia adelante y la cabeza dentro de los brazos. Esa es otra postura semilla. Otra postura semilla puede ser de pie. Y no sé si aquí me alcancen a ver, o sea, como que doblo, ¿sí ven? Y apoyo el pie de la pierna que tengo doblada en la pierna que está estirada soportando el peso del cuerpo y ahí sostengo por lo menos 1 minuto sería ideal, pero pues bueno, van viendo el equilibrio allí. Entonces yo puedo elegir cuál es mi postura semilla, no necesariamente todos los días tiene que ser la misma. ¿Y cuándo la voy a usar? En esos momentos que digo, como que me empezó la palpitación, ¿no? Como que no me hallo, como que no sé qué hacer. Ah, momento, respiro, atención plena, postura semilla. ¿Qué quiero hacer? Acurrucarme. ¿Qué quiero hacer? Estirarme. ¿Qué quiero hacer? Pararme con firmeza y dignidad, que fue la que hice ahora reciente. Aquí hay uno que dice, un punto que se llama confianza mutua, pero les voy a enseñar otro que es más fácil aquí. ¿Sí? Todos hagan este mudra, es la unión de todos los dedos con su manita y van al centro del pecho. Centro del pecho, las tetillas y acá, ¿sí? Y hay un minutico. En el centro del pecho hay un punto precioso allí que se llama Sanchong, el centro del pecho o el centro de la sinceridad. Cuando estoy así como que es que no sé qué hacer, ¿no? Allí está el timo, además, que fisiológicamente para nosotros los adultos ya aparentemente no hace nada, pero energéticamente tiene un poder grandísimo y la activo a través de estos golpecitos en el pecho. 1 minuto, respirando. Ahí, Sanchong. El nombre en chino, ahorita se los escribo en el chat. 17 Renmai, para quienes les gusta saber cosas. Y ahí, ay, rico. Eso se siente delicioso. Y para quienes quieran, pueden incluir, bueno, ustedes saben, digamos que yo hoy aquí les voy a mostrar herramientas de las tradiciones ancestrales, ¿verdad? Pues tengo mi formación desde lo convencional, pero pues estoy trayendo en este momento herramientas de las teorías ancestrales. El mantra, que es como un canto, ¿verdad? El Om, que creo que muchos lo conocen, entonces puedo hacer con Om y respiro. Tomo aire. Om. Entonces ahí ya mi mente se conectó con otra cosa y mi cuerpo también. Fisiológicamente empiezan a pasar un montón de cosas porque recuerden que cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, cuando hay tristeza en exceso, depresión en sus primeros momentos, el exceso de eso genera un exceso de cortisol en el cuerpo. Tenemos como aquí atrás, una amígdala cerebral, que es distinta a las amígdalas que están acá.
La amígdala cerebral es la que nos mantiene en constante alerta y la que puede generar mucho cansancio a nivel físico y fisiológico. Una manera de desconectar a la amígdala, porque toca mandar a la amígdala cerebral a vacaciones, es esta. Golpecito en el centro del pecho. Y el mantra OM. OM. ¿De acuerdo? Bien, otro punto muy importante, la observación del contexto, ¿cierto? Yo tengo que observar lo que está a mi alrededor y la autoobservación consciente sin sobreobservarme, ¿no? Porque entonces eso es otro punto muy importante. A veces entonces uno empieza en esa observación a exagerar la cosa, ¿no? Y suele pasar con personas, y en este momento digamos que se ha disparado un montón y no necesariamente tiene que tener un diagnóstico de salud mental, la ansiedad genera este exceso y esta sobreobservación. Perdón, entonces empiezan, me empezó a doler la cabeza. Entonces ahorita después del dolor de cabeza me va a empezar a doler la espalda. Y después del dolor de espalda me va a empezar a doler la cintura. Y después me va a empezar a hormiguear la pierna. ¿Y qué le va a pasar? Pues todo lo que está pensando, porque es un poco lo que les decía Claudio hace un rato, es que lo que ustedes le dicen al universo es, porque es que el universo es tan infinito en su amor, pues que finalmente lo que uno diga, pues tiene la razón. Entonces, no, es que me va a doler la cabeza. Le va a doler la cabeza. No sabemos el poder que tiene la palabra y el pensamiento. Yo creo que sí lo sabemos y generalmente tendemos a quedarnos mucho en el estrés, en el pensamiento negativo. Y claro, como está allí, acuérdense que ese estrés y ese pensamiento genera cambios fisiológicos en el organismo. O sea, esto no es una cosa por allá estratosférica, sacada por allá quién sabe de dónde. No, esto es sacado de la energética y además aterrizada en lo que es nuestro propio organismo. Entonces, y finalmente, pues la conciencia plena en nuestros movimientos. Entonces, cuando yo les digo sin sobreobservarse, es como que listo, empezaron las palpitaciones, dicen, no, va a empezarme la palpitación y entonces va a llegar un momento donde me va a dar un ataque de pánico. Claro, ese puede ser el desenlace. Acuérdense lo que veíamos en las primeras imágenes, esa es una de las infinitas posibilidades. Cuando empiezan las palpitaciones, es listo, empezaron las palpitaciones. Cuerpo, ¿qué me quieres decir? Cuerpo, aquí estoy. Porque a veces estamos esperando que venga otro y nos salve, ¿sí? Que como les digo, la red de apoyo es muy importante. Mientras esa red de apoyo se activa, debo activar mi red propia. Entonces yo tengo, para quienes son creyentes, los ángeles, la Virgen, el Espíritu Santo, Dios, Jesús, el Buda, en lo que ustedes crean, ¿sí? Todo eso es una legión de acompañantes que podemos llamar en un momento donde sentimos ese desasosiego, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo traigo esa red de apoyo y hago conciencia de lo que está pasando y veo qué puedo hacer para resolverlo. Listo, entonces, ya me empezaron las palpitaciones, entonces abro el pecho. Porque cuando empiezan las palpitaciones uno quisiera acostarse y que y meterse bajo las cobijas, que nadie le diga nada, y entonces eso se vuelve peor porque entonces ya no solamente son las palpitaciones, sino como que me falta el aire y entonces siento una presión en el abdomen, ¿no? Entonces, saquen el aire. Expando el pecho. Ahorita vamos a hacer el Qigong con el canal de pulmón para reforzar toda la energía del metal, que es además la mamá del agua, que es de donde para la medicina tradicional china, el tema de mamá e hijo, hijos y abuelos, ¿sí? O sea, la ancestralidad para ellos también es muy importante y una forma de fortalecerlos a través de la respiración. Y es precioso, 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 absolutamente maravilloso y el cuerpo lo agradece por montón. Bueno, moverse es un arte, el cuerpo necesita ejercicio, entonces por favor hagan ejercicio. Hoy es el Día Mundial de la Actividad Física, entonces buenísimo, hay que celebrarlo moviéndose.
Y ojalá que sean 30 minutos diarios. Ustedes deciden si son 30 minutos seguidos, si son 10 por la mañana, 10 al mediodía y 10 por la tarde. Pero lo ideal es que nos podamos mover. No, pero es que si nos dijeron que tenemos que entrar en cuarentena y entonces ¿a dónde si ya no puedo salir? Pues en su casa, así le toca hacer caminata en el puesto durante 30 minutos, pues hay que hacerlo. En la antigüedad los sabios practicaban la armonía con el Tao, es decir, esta conexión con el ambiente, con el entorno, y mecían su cuerpo de acuerdo a lo que veían a su alrededor. Ustedes saben que pues en China y en Oriente había muchas plantaciones de arroz, entonces se movían como los tallos de arroz, ¿no? Y para mover las articulaciones se movían como veían moverse a los animales. ¿Y eso para qué? Para evitar el envejecimiento. Ustedes saben que en Oriente la población es muy longeva. Entonces, pues hay personas que tienen además todas sus cualidades y sus capacidades mentales y tienen más de 100 años. Entonces, es posible que el movimiento sí sirva para algo, el ejercicio. ¿Listo? Entonces, Qigong, les traigo esta imagen que me encanta, me parece preciosa, porque pues tiene toda esa construcción de la naturaleza y los ideogramas, la caligrafía china, que es absolutamente rica en su significado. Y esta es la forma en chino que se escribe Qigong. Entonces yo por ahí en el chat les escribí que alguien preguntó cómo se escribía Qigong, pues esa es la forma del escrito. Y bien, vamos a ver qué significa. Entonces Qi lo conocemos como la energía natural del universo. El Kung es el arte, ¿no? Es algo que va más allá de la técnica en sí misma, ¿cierto? Yo les puedo dar la técnica y ustedes la pueden encontrar en YouTube y de todo. Pero el Qigong es un arte en sí mismo, es la práctica donde entonces en lo que hagamos es un Qigong. Y es un trabajo en el sentido de que es lo que genera la posibilidad de movimiento y unos resultados, ¿sí? No es el trabajo como que, ay, no puede ser que jartera este trabajo, ¿cierto? Sino al contrario, es esa posibilidad donde entonces eso que yo hago, la forma en que yo me muevo está generando unos resultados y son unos resultados nada más ni nada menos que pues en mi propio ser. Entonces una de las definiciones que me encanta, Qigong es el arte de hacer circular la energía a través de la respiración y el movimiento. Y me encanta porque pues a mí como fisioterapeuta, pues imagínense que pueda relacionar esas áreas del conocimiento, pues me parece absolutamente maravilloso. Aquí, bueno, pues sí, es un arte que definitivamente para entenderlo es mejor vivirlo. Generalmente esta pregunta me encanta, entonces, ¿qué disfrutas más, no? ¿Conocer la teoría sobre el amor o pues amar, no? Entonces, pues vamos a saber que estas artes son las que se descubren, porque es que en el movimiento me descubro yo puedo moverme de una manera y es mi forma, y en el otro, y por otro lado, pues la técnica la pueden hacer todos, ¿verdad? Listo. Entonces vamos una práctica súper rápida, voy a dejar de compartir para que podamos hacer una práctica cortita. Entonces vamos a poner de pie y vamos a hacer el Qigong del canal del pulmón. ¿Listo? El canal del pulmón llega hasta el dedo pulgar. Entonces, vamos, y acuérdense que les dije que es la expansión del torso, la expansión del pecho, listo, lo que nos contribuye a poder armonizar esas emociones que a veces se nos concentran ahí un poco desordenadas. Entonces, vamos a partir de la contracción, ¿sí? De la contracción, o sea que los pulgares van a ir hacia adentro, ¿sí? Entonces aquí yo tomo, estoy aquí abajo, espérenme, qué pena aquí la pasadera del... Entonces si ven, estoy aquí abajo, con los pulgares hacia abajo, tomo aire y subo los pulgares, tomo aire aquí. Subo los pulgares y me expando, y los pulgares van hacia arriba, me expando. Entonces, aquí, tomo aire. Pausa relajada, estiro, arriba y exhalo. Y vuelvo a la contracción. ¿De acuerdo?
Vamos a hacerlo 7 vecesitas. ¿Listo? Allí donde están, no necesitan un espacio muy grande. Yo aquí donde estoy en un espacio pequeño. ¿Listo? Entonces nos vamos a poner de pie. Dejamos nuestro cuerpo acá un poquito. ¿Listo? Y voy abajo. De la mirada siempre acompaña el movimiento. Voy aquí, abajo. Me preparo. Tomo aire. Me expando arriba, el pecho, la cabeza, pausa, aquí estoy en pausa y exhalo hacia adentro. Esta es una exhalación sonora, pero ustedes no la van a hacer sino por la nariz, ¿listo? Aquí otra vez pausa. Vamos una vez más. Otra vez. Relajen la mandíbula, es muy importante. Que no tengan la mandíbula apretada y la cadera tampoco. Vamos 3, ¿listo? Vamos a la 4. Tomo aire, me expando y exhalo. Contrayendo. 5. Me expando. Excelente. Aquí en pausa, relajo la mandíbula y exhalo. Una vez más. Excelente. Me expando y exhalo. Última vez, tomo aire. Me expando. Relajo la mandíbula, la cadera y exhalo. Y despacito vuelvo al centro, suelto, suelto y voy ahí a moverme un poquito. Sacudo el cuerpo, sacudo el cuerpo, sacudo, sacudan las piernas. Eso. Sonrían, es muy importante sonreír. A veces se nos olvida sonreír. Nos volvemos muy circunspectos. Eso, excelente. Bueno, muy bien. Yo sé que ustedes tienen cosas que hacer y yo también debería estar conectada en una reunión. Entonces, cuéntenme, por favor, si tienen preguntas, cómo les fue. Quiero saber de esta experiencia cortita de Qigong. Luego, ojalá podamos tener un encuentro un poquito más larguito. Profe Alejandra, yo sí le iba a decir que esperamos encontrarnos en los otros encuentros que nos faltan para poder que nos acompañe, que el Qigong es importante. Orlando nos dice que muchas gracias. ¿Quién más Qué quisiera decir algo? bueno. Jorge se relajó, estupendo. Y también que muchísimas gracias, que es una práctica elegante, elegantemente, muy, mejor dicho, confortante. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno, Yolanda. Bueno, recuerden, hicimos el ejercicio, el Qigong con el canal del pulmón. ¿Por dónde va? Eso otro día lo vemos, pero es muy importante que, porque entonces es que es todo bien, como el pibe, los pulgares arriba, el pulmón hace parte del metal donde se guardaban esos recuerdos, ¿se acuerdan? Entonces donde podamos decir, listo, sí, pues el recuerdo me lo gozo, ¿verdad? Y puedo a través de esa expansión hacer que el recuerdo genere una alegría en mi corazón y no me quedo pegado en lo que fue, en lo que pudo ser, en lo que no sabemos si será, ¿verdad? Entonces, aquí esto que nos dice, a ver, ya voy a decir quién, Sonia, dice que la cultura occidental nos ha privado, tenemos que honrar todo, porque si sentimos que alguien nos ha privado de algo, entonces estamos emitiendo un juicio y ahí estamos poniendo a la amígdala a trabajar a que se nos estrese. Entonces, no, aquí la cultura occidental se ha abierto tanto que ha permitido permearse de la cultura oriental y por eso hoy estamos pudiendo pues tener estos elementos prácticos. Entonces, pues bueno, espero que tengan una linda tarde. Es muy importante sonreír, es muy importante que nos reconozcamos con estos seres energéticos que tenemos un cuerpo al que tenemos que y podemos honrar, que estamos transitando este caminar a en nuestra Pachamama
Y bueno, Clotilde creo que tiene una pregunta. Sí. Señora. Mientras que... bueno, dale. Dale. Señora, muchísimas gracias. Muy, muy, muy bueno ese ejercicio. Qué pesar tan poquito, pero esperamos, como le decía nuestra profe, que la tengamos más en otra oportunidad. Y yo tengo una pregunta. ¿Este ejercicio nos ayuda a despegar recuerdos malos y buenos? Eso es, aquí acabas de decir una cosa muy importante. Les voy a dejar mi contacto en el chat. Por favor, me escriben primero vía WhatsApp porque yo no contesto, pienso que el banco me quiere cobrar y entonces no le contesto a nadie que no tenga registrado, ¿no? Entonces, bueno, esto que acabas de decir, Clotilde, es muy importante porque dice, bueno, los recuerdos malos o buenos. Nos encanta tener un juicio de valor entre malo y bueno. ¿Qué tal si nada es malo ni bueno, sino simplemente es? ¿Cierto? Si no hay nada erróneo, ¿se acuerdan que les decía al principio? No hay nada erróneo en mí, ni en las personas que están a mi alrededor, ni en lo que está pasando, ¿verdad? Sencillamente es cuando yo reconozco la esencia del es, del ser en el mundo, entonces ya puedo liberarme de muchos juicios, ¿verdad? Entonces cuando digo, es que esto es un recuerdo malo ¿por qué? Ese es un recuerdo malo, ¿para qué? No, ese simplemente es un recuerdo que yo le di un valor y que lo catalogué como malo, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, en la medida que yo puedo, yo lo que voy a hacer es mover esa energía, ¿verdad? Y entonces esos recuerdos que puedo, como decía ahora, la energía disponible, ¿no? Entonces de ese recuerdo, como es que, ay, no, es que pasamos tan lindo esa vez que fuimos allá a esa caminata, pasamos tan lindo y entonces uno se queda con esa alegría, ¿no? Entonces es como que yo potencio eso que está allí y pues traigo esa energía de cómo pasamos de lindo. Y no sé, cuando se entraron los ladrones a mi casa y me robaron la bicicleta, uno dice, es que carajo, de eso no quisiera yo ni acordarme, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues entonces allí voy y transformo ese recuerdo y digo, pues si ya no me quiero acordar, entonces ¿para qué vuelvo y lo traigo? Pues ya pasó, recuperaremos la bicicleta en otro momento o no recuperamos la bicicleta y ahora camino, ¿cierto? Entonces, y el pulmón está muy conectado, digamos, en la parte energética con el corazón. Entonces, en la medida que yo expando, porque mire que el pulmón, mire cómo es de grande el pulmón, ustedes se tocan sus costillas y aquí desde la clavícula hasta abajo, las costillas de puro abajo, el pulmón es así de grande, tenemos 2 tamaños pulmones y es justamente eso de poder oxigenar eso y decir, ¡guau! Se expande y el cuerpo es como, por fin me están haciendo respirar todo lo que yo puedo respirar y puedo mover desde ahí. ¿Cuántas veces se puede hacer? Lo pueden hacer 3 veces, no es que no tengo sino para 3 y ya me cansé, hasta 25 veces seguidas, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta, ¿no? Es como decir, uy, no, yo a la 7ª o a la 10ª, eso me dio un mareo. Bueno, listo, como no estamos acostumbrados a hacer estas respiraciones, pues entonces puede dar un poquito de mareo, entonces paro y sigo respirando normal y hago una pausa y luego vuelvo a repetir el ejercicio. ¿Listo, Clotilde? Profe, aquí en el chat nos dice Nubia que qué elementos debemos tener en la casa para el manejo de las buenas energías. Oh, wow. Bueno, eso es una buenísima pregunta. Pero eso nos da como para un seminario entero. En la casa, bueno, la mayor energía de la casa somos nosotros mismos. Y la energía de la casa, o sea, la casa en sí misma es un ente energético vivo. Entonces, honrar ya ese elemento energético, ese ente energético que es la estructura donde vivimos, ¿verdad? La pared de la casa, eso. Entonces, ese ya es un ser, ¿cierto? Es una constitución energética la casa. Entonces, mantenerla limpia es muy importante. Que tengo muchas cosas, hay que revisar el tema de tener muchas cosas. Ustedes, yo no sé si vieron alguna, eso ha tenido propagandas por todos lados, está en YouTube, está en Netflix, está en todos lados. La de Marie Kondo, esta japonesa que entonces organiza todo y entonces es muy minimalista y además entonces le dice a uno, usted organice las cosas en que las cosas que se van a quedar, las cosas que va a donar y las cosas que va a regalar. Y a todas les va a decir gracias.
porque todo está cumpliendo una función. Cuando solemos mucho, y yo creo que Alejandra, se le fue el sonido. Sí. Topito, ¿me Ya, oyen? ya. ¿Volví? Sí. Entonces, rapidito, dice, entonces es como que no, las mujeres guardamos cositas, ¿no? Entonces uno dice, ay, no, mire este tarrito tan lindo que me regalaron, ¿cómo no lo voy a guardar? Entonces guardo el tarrito, porque eso me puede servir para más adelante. Entonces, no, pero guardemos esto cuando el tema es reciclar, ¿no? Entonces uno dice, no, listo, reciclar, reutilizar. Bueno, entonces verifiquemos si lo que dijimos que vamos a reutilizar lo estamos reutilizando realmente, si no, hay que tirarlo al reciclaje. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante. La ropa, miremos qué ropa nos estamos poniendo realmente. No, es que yo como ya, este vestido es el de la fiesta. ¿Y qué tal me inviten a una fiesta y yo no tenga vestido? Eso quiere decir que entonces usted está diciendo que no va a tener capacidad de comprarse un vestido el día que la inviten o lo inviten. ¿Mm? Y es que ese vestido, ay, es que es el vestido de mi graduación. Ay, es verdad, ¿y usted hace cuántos años se graduó? Ay, hace 35 años, pero lo quiero tanto que ya ni siquiera sabemos si le va a quedar bueno o no le va a quedar bueno, estará pasado de moda, en fin. ¿Mm? No, pero es que se le puede servir. Los vestidos de novia, ¿no? Que se pasan de generación en generación. Bueno, ya eso es otra historia. Y otra cosa que se puede hacer, saumerios, humitos, el humito sagrado es divino, entonces ustedes pueden tener palo santo, salvia blanca, los inciensos, que el olor que les guste, que ustedes perciban que es rico para ustedes, ponerlo y pasarlo por todos los rincones de la casa, sobre todo en las esquinas, sahumar, eso también viene muy bien. Velas a quienes les gusten las velas, tener mucho cuidado, cristales a quienes les gusten los cristales, pero como les digo, otro día si quieren hacemos una clasecita de eso que sería bien interesante porque eso tiene mucha tela para cortar. No sé Gracias, si tengan maestra. alguna otra pregunta. No. Doris había por ahí abierto el micrófono, me parece. Sí. No, que te estoy diciendo que muchas gracias porque aquí todo lo del chat es dándote las gracias por el espacio. Tan bella. Bueno, listo, bueno. No, pues gracias a ustedes por la invitación, yo feliz. Bueno. Acá vamos a dejar a la profe y al profe Claudio, porque ya vamos en el cierre. Entonces, mi profe Claudio, ¿dónde estará? Aquí estoy. Allá, ya te voy a colocar. Ahí están los dos. Listo. Bueno, muchas gracias a todos, chicos, por el taller de hoy, por haber participado, ¿no? Y bueno, ahí seguimos. Ya, pues ahí vamos a ir con cositas nuevas, ¿no? Entonces, ya a las emociones las trabajamos aquí, que se llaman las perlas de la conciencia. Entonces, y ahí trabajamos, ¿no? En la sensibilización de una nueva realidad, ¿no? Entonces, que nos hace más humanos a todos, ¿sí? Entonces, y hay que cicatrizar, ¿no? Esos traumatismos de una vida llena de guerra. Hay que cerrar todas esas heridas, porque si no, no hay reconciliación, ¿sí? Entonces, te lleva a aprender de la vida, ¿no? Entonces, la mejor maestra es la vida, ¿no? Entonces, y eso se transforma en experiencia, ¿sí? Como decía recién, ¿no? De por qué, para qué. Entonces, cuando pasas del por qué, para qué, es porque aprendiste de esa experiencia, ¿sí? Y ya quedó el aprendizaje, ¿sí? Entonces, y sacarse el miedo al propio amor. El miedo al propio amor que uno no puede, ¿sí? Claro que sí, todos podemos, ¿sí? Así que, bueno, hasta aquí llegamos por hoy, profe, ¿no? Sí, profe Claudio. Muchas gracias. De todas maneras, agradecerle a la maestra Alejandra, el maestro Claudio, por estar en este espacio y vernos dentro de 8 días. Ingresamos al tercer módulo, sesión, que es el reconocimiento de sí mismo y el reconocimiento del otro. Algo muy importante en el mundo en que nosotros nos movemos, porque generalmente excluimos al otro, no le reconocemos su valía, y entonces esta invitación es cómo crezco yo en función de también que reconociendo al otro también. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí hoy presente, y a Claudio y Alejandra, mil gracias. Feliz tarde para todos. Un abrazo para todos. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.